Bueno, pues buenos días a todos. Primero, dar las gracias a la Filmoteca de Navarra por brindarnos este espacio y por organizar los encuentros. Mi nombre es Nerea Ganzarain y junto a Carlos Saldaña realicé una estancia en la Cinemateca Portuguesa en el 2020. Tanto Carlos como yo somos estudiantes de la primera promoción de la Escuela de Cine Elías Querejeta en el posgrado de Archivo. Y en mi caso tengo que decir que la experiencia en la escuela fue totalmente transformadora. Igual me quito, ¿vale? Como algunos sabréis, la ECE ha creado un programa de posgrado centrado en la restauración y preservación del patrimonio cinematográfico desde una perspectiva, creo que, innovadora. Como alumnos, nos confrontamos con la teoría y la práctica desde el principio y diría que son unos estudios experienciales y que eso como alumnos nos facilita pues, la asimilación de conceptos que cuando llegamos a la escuela pues, son totalmente desconocidos. Fruto de esta oportunidad de vivir la experiencia, pues me involucré en más de un proyecto en la escuela. Formé parte del grupo de investigación de Cine Amateur Vasco, Artesanos del Cine, y allí perdone. Es la primera vez que hago esto y estoy un poco nerviosa. Como alumnos nos confrontamos con la teoría y la práctica desde el principio, como decía, y en el grupo de Cine Amateur Vasco digitalizamos la filmografía de Tatus Fonvedilla, una mujer donostiarra que, aparte de cocinera, era cineasta y rodó varias películas en Super 8, recogiendo artesanías vascas que ella considera que estaban a punto de desaparecer. También estuve en el grupo de trabajo que digitalizó algunas películas en Super 8 de Jorge Oteiza y en el grupo de trabajo que estudiaba el colectivo nipón Ogawa Pro. También pude realizar unas prácticas en Filmoteca Vasca, gracias también a ellos que están por aquí, por acompañarnos y por la hospitalidad. Y luego más tarde, cuando ya acabamos el posgrado, se nos ofreció ir a la Cinemateca Portuguesa. A la vuelta de la Cinemateca he estado trabajando con José Luis Sanz en 8 y pico, al que quiero también agradecer pues, su generosidad y del que sigo aprendiendo a día de hoy. Os quiero presentar a mi compañero Carlos Saldaña, que lo vamos a tener medio online. Y que se presenta aquí. Hola, buenos días. Soy Carlos Saldaña y lo primero que quiero hacer es disculparme por no poder estar hoy presente con vosotras en Iruña. Disculparme también por el escenario doméstico que he escogido para grabar este par de intervenciones y transmitiros mi deseo de que podamos encontrarnos en otra ocasión para hablar sobre estos temas. Temas tan relevantes para nosotros y para todos aquellos que también trabajan por la conservación del patrimonio cinematográfico. Soy coautor del protocolo que presentamos y compañero de Nerea durante los 6 meses de prácticas en la NIM de Cinemateca Portuguesa, compañero también suyo durante los 15 meses de estudios de archivo cinematográfico y audiovisual en la Elías Querejeta Cinescola de Donostia. Ambos, Nerea y yo, formamos parte de la primera generación de la escuela, una escuela que ha sido pionera en la península al ofrecer unos estudios reglados de posgrado en teoría y práctica de la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Como de sobra conocemos los que estamos aquí presentes, la conservación del patrimonio cinematográfico y en general de los archivos audiovisuales en tanto que instituciones movilizan técnicas y saberes muy especializados, muy dispares, que deben coordinarse en una estrategia coherente. El plan de estudios de la Elías Querejeta resulta especialmente ambicioso porque intenta ofrecer a sus estudiantes una introducción a cada campo de especialidad para permitirles adquirir una visión de conjunto acorde a la complejidad real de este tipo de instituciones. Aún así, inevitablemente, cada estudiante focaliza su atención en una o en otra área determinada, y tanto en mi caso como en el de Nerea, este área fue el de la digitalización de materiales fílmicos, especialmente en 8, Super 8 y 16 milímetros. Tanto su captura como su conformado en archivos digitales y la problemática de su posterior conservación digital. Además de asistir o directamente digitalizar los materiales fotoquímicos que producen nuestros compañeros de la rama de creación, la escuela promueve la puesta en marcha de digitalizaciones de películas del pasado,
bajo los estándares que exige la proyección en sala de cine o en entornos museísticos. Nombraré a modo de ejemplo 3 de los proyectos en los que estuve directamente involucrado como estudiante. Participé junto a 5 compañeras, entre ellas Nerea, en la digitalización de 8 bobinas Super 8 filmadas por Jorge Oteiza, que entregamos en archivos Correos al Museo Oteiza de Escuza. Fui el responsable de las tareas de captura, corrección de color y restauración digital de la película en 16 mm Night Dances de Sandra Laquier, que fue presentada en un DCP 2K hace apenas un mes en el Festival de Curtisan en Gante. Y coordiné a un equipo de 4 alumnos en la digitalización de la primera película en Super 8 del cineasta Jean-Claude Rousseau, produciendo un DCP 2K que ha sido presentado en 2021 en un ciclo que circuló entre otros lugares por Filmoteca de Cataluña, Filmoteca Española o Filmoteca de Galicia. Las prácticas de 6 meses en Benín de Filmoteca Portuguesa no fueron un mero broche de oro o un epílogo de estas experiencias prácticas realizadas en la escuela, sino que fueron una continuación directa de esa experiencia. Nos aportaron algo imposible de encontrar en una escuela o en un pequeño archivo: el contexto del funcionamiento y de la organización en el día a día y a largo plazo de una institución que es responsable de conservar y difundir el patrimonio cinematográfico nacional. Pues como decía Carlos, tuvimos la oportunidad al acabar el posgrado de hacer esta estancia en la Cinemateca Portuguesa. Cuando llegamos nos asignaron en el Departamento de Digitalización de Pequeños Formatos. Tuvimos, gracias a Tiago, pues la oportunidad de conocer todos los departamentos, a todos sus técnicos, y fue él quien nos propuso la realización de este protocolo. Nos va a contar Carlos un poco los pormenores de cómo fue esta. La idea de realizar un protocolo para la digitalización de materiales fílmicos de pequeño formato, con esta denominación de pequeño formato, nos referimos a 4 pasos cinematográficos específicos: el 8 mm, el Super 8, el 9,5 y el 16 o Super 16. Esta idea del protocolo surgió de Diego Batista, director de la MIN y responsable de nuestro programa de prácticas. Y como es normal con este tipo de documentos, su propósito fue de normalizar los procesos y los resultados de la cadena de digitalización de estos materiales, y establecer así una referencia objetiva de buenas prácticas, desde una perspectiva patrimonial y archivística, para cualquier persona que fuera a realizar estas tareas en el futuro, facilitando su formación y su adaptación al puesto. De esta manera, el protocolo debía ser un documento descriptivo, en el que se identificara el orden de todas las tareas involucradas en la digitalización, desde la entrada del material a la colección hasta el conformado de los archivos digitales de acceso, y en el que se hiciera una descripción sintética de cada tarea, que no solo sirviera de mera definición, sino donde también se incluyeran advertencias, recomendaciones, en definitiva las indicaciones que conforman un texto de buenas prácticas. Y como antes comentaba, el técnico de un archivo visual debe a menudo simultanear en su trabajo conocimientos muy dispares. Un técnico de digitalización de este tipo de pasos debe ser solvente, por un lado, en la correcta manipulación de materiales fotoquímicos, incluyendo la preparación de empalmes y roturas, el tratamiento del material en caso de falta de hidratación, o en caso de aparición de hongos, etc. Y, por otro lado, debe tener un conocimiento profesional del manejo de archivos informáticos audiovisuales, de conversión entre códecs y espacios de color, de la conformación de archivos derivados, de la ingeniería de sistemas digitales y de los diversos controles de calidad. Por lo tanto, nuestro protocolo debía tomar un lenguaje sencillo que no hubiera, por supuesto, un conocimiento profesional previo en el lector, puesto que éste podría estar habituado a los tratamientos digitales de imágenes de archivo, pero necesitar una información pormenorizada en cuanto a las peculiaridades y los cuidados del soporte fotoquímico. Y viceversa, podría tratarse de un técnico de archivo experimentado en la manipulación de película, pero no familiarizado con la complejidad de los estándares digitales actuales. Con estos objetivos, comenzamos un plan de trabajo que se realizó entre marzo y agosto de 2020. En preparación para la redacción del protocolo, desarrollamos en primer lugar una revisión bibliográfica de documentos similares en la forma o en el contenido, partiendo de los documentos de recomendaciones técnicas publicadas por la FIAC y por AMI, y realizando también un estudio de las raras porque escasísimas, políticas de digitalización publicadas por archivos audiovisuales. También fueron de importancia, por supuesto, lecturas técnicas de referencia sobre los formatos tratados. Otro pilar de nuestra preparación fue el análisis directo de las prácticas realizadas en la NIM y el diálogo constante con Tiago y con los técnicos del archivo. Solo en base a las experiencias y necesidades reales del archivo podíamos realizar un documento verdaderamente útil y
exitoso en el logro de los objetivos propuestos. Pero sentíamos también la necesidad de abrir nuestra investigación a experiencias ajenas, al conocimiento desarrollado desde la práctica en otras instituciones, y por eso elaboramos una encuesta que planteara preguntas muy concretas sobre la manera de tratar los materiales clínicos en su preparación para la captura y sobre decisiones o estándares adoptados en la captura y en el tratamiento digital de los archivos de imagen. Como decía Carlos, pues si bien era muy importante toda la bibliografía que teníamos que investigar y también el tener en cuenta, ¿no?, el propio organigrama de la Cinemateca, fue súper importante y súper enriquecedor poder realizar algunas entrevistas a algunos archivos y filmotecas de nuestro entorno. Para eso preparamos este cuestionario que algunos recibisteis y al que queremos agradecer que nos contestasteis. Y hacíamos lo importante para nosotros era que el técnico de digitalización de cada institución fuese directamente la persona que respondiese el cuestionario, y hacíamos unas preguntas muy concretas para poder seguir redactando nuestro protocolo. Enviamos 127 encuestas, de las que recibimos 30 respuestas. Google nos daba, además, como estos quesitos que nos daba la oportunidad de ver por encima cuáles eran los resultados, y a la vez sistematizábamos todas las respuestas. Agradeceros pues a todos los que participasteis. Y este es el protocolo que surge de toda esta experiencia, después de bastantes pruebas con el escáner de la Cinemateca. Pues emprendimos ya la redacción del protocolo. Para nosotros era como muy importante que fuese breve, que fuese bastante visual. Siempre nos lo imaginábamos imprimido en cada departamento a modo de póster, y que fuese como legible, ¿no?, para cualquier técnico. Entonces, el protocolo está dividido en 4 partes que corresponden pues a los departamentos de la Cinemateca. Una primera parte que tiene que ver con la identificación de materiales, donde hacemos pues un pequeño resumen, el material que se necesita, el tipo de espacio de trabajo, y en el que comenzamos con unos preliminares para ir preparando la película e ir identificándola. En la preparación, lo mismo, estaríamos haciendo ese mismo recorrido, siempre pues como intentando adaptarnos a los flujos de trabajo de la Cinemateca, pero aportando pequeños cambios que veíamos que podían ser interesantes para que el flujo de trabajo fuese más ágil y más efectivo. En este caso, por ejemplo, pues realizamos esta tabla donde los deterioros que pudiesen tener las películas, determinábamos un modo de actuación por el técnico que estaba preparando el material, y a su vez dábamos algunas notas que tenían que ver con la digitalización de los materiales, que podían ayudar como a posterior a estar previstos. El apartado de captura, como es lógico, pues ocupa la mayor parte del documento. Y bueno, en la Cinemateca estábamos trabajando con un MWA al que hicimos bastantes pruebas. Este es el escáner. Y la idea era pues sacarle el mayor rendimiento a esta máquina, con pues los aspectos técnicos que posibilitaba la máquina y sacándole pues el mayor partido. Y por último, unas pequeñas nociones en postproducción y de conformado de archivos, pues que ayudaría luego al técnico de digitalización a cerrar el trabajo. En todo este camino, pues como imaginaréis, ha habido bastantes cambios. Carlos y yo siempre decimos que cada día se nos va quedando más viejo el protocolo. Entiendo que siempre va a ser mejorable.
También lo imaginamos como algo exportable a otras filmotecas que lo pudiesen adaptar a sus flujos de trabajo, a sus propios escáneres. Y aquí. Todas las personas involucradas en el protocolo debemos ponernos de acuerdo sobre las decisiones o estándares que el documento fuera a anunciar. Y aunque hubiera muchas tareas en las que la buena opción o el buen proceder pudiera describirse de una manera más o menos objetiva o fueran más o menos evidentes, por ejemplo, la necesidad de limpiar el escáner y especialmente la ventanilla del escáner después de cada bobina capturada, o la necesidad de comprobar el foco antes de cada nuevo clic de captura, había otros aspectos donde era más necesario un consenso o una decisión. Por ejemplo, si los materiales sucios con banda magnética deberían o no ser limpiados con alcohol isopropílico. En el protocolo finalmente decidimos que era más conveniente no limpiarlos. Si la corrección de color debería realizarse en un momento posterior a la captura, o si durante la fase de captura, ajustando los valores de la imagen desde el software del escáner, podríamos corregir, por ejemplo, un material ligado al magenta. Finalmente decidimos que toda corrección de color debería ser realizada a posteriori, durante la conformación de los archivos finales. O definir algo tan básico como los archivos, los formatos, códecs y contenedores de los elementos digitales finales. En este protocolo seleccionamos una secuencia de TX para imagen y un archivo WAV para audio como elementos de conservación y un fichero ProRes por todos los HQ con timecode y luego de la cinemateca de marca de agua para los elementos de acceso. Una vez terminado el protocolo, maquetado en 2 idiomas, en portugués y en castellano, y múltiplemente revisado por técnicos y conservadores de la NIM, en septiembre de 2020 Diego Atiza envió el documento al Comité Técnico de la FIAF y a los editores del Journal of Film Preservation para su conocimiento y para su difusión. Recientemente el documento ha sido traducido también en inglés y esperamos que muy próximamente pueda ser publicado y difundido en la web. La difusión y el conocimiento de este protocolo podrá ser útil en un sentido práctico para archivos, instituciones o incluso empresas de digitalización, pero lo que deseamos es que pueda servir de precedente, animando a otras instituciones a elaborar a su vez sus documentos protocolarios o de buenas prácticas, no solo para la digitalización, sino para otras tareas del archivo. Y ya ha sido, perdón, ya ha sido publicado en la página de la FIAF, la comisión técnica lo ha revisado, lo han traducido al inglés, lo podéis encontrar en la página de recursos técnicos. Aquí está el protocolo en portugués y el protocolo en inglés. Próximamente también se publica la revista de noviembre y ahí también pues hay un pequeño artículo un poco contextualizando el protocolo y los enlaces para poder acceder a ello. La versión en castellano también la tenemos y nada, agradecer pues a la Cinemateca, a Filmoteca, que siempre nos están acompañando también, pues por todo lo que nos vais enseñando. Así que eso es todo. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta. No. Ah, sí. Hola, buenos días, Nerea. Hola, buenos días. Yo soy Alejandro de la Filmoteca Valenciana y me encargo un poco, soy el técnico que hace el tema de los escaneados. Y lo que estoy teniendo mucho problema es con la sincronización del escaneado y luego con la banda magnética. Con el sonido, ¿no? Sí, entonces yo no sé vosotros si habéis tenido problemas o lo hacéis con algún software o algo que os encaje mejor, porque a mí se me va siempre y Sí. sufro mucho con ese tema. Nos ha pasado y nos sigue pasando. Es como cuando llega algo con sonido es 2 veces más difícil. Hay uno de los primeros problemas a veces es la velocidad, Sí. ¿no? del frame rate y
y realmente yo todavía no he encontrado un truco fiable para Claro. poder. Sí que siempre pues pasamos 2 veces la película si tiene sonido, Sí. una a la velocidad real. En la escuela lo estábamos digitalizando también con Audacity, aparte de con el programa del escáner. Sí. Y en el caso, por ejemplo, del Film Fabric de la escuela, pues nos dimos cuenta que como la velocidad no es real, la que no en los 18 o 16 frames por segundo no son reales, pues el sonido al final siempre lleva como esa cadencia de... Eso es. Y Es un problema que sí, tenemos que solucionar porque, vamos, sí, porque puede cambiar totalmente la película. eso es. Pues Pero si nada, no, no hemos encontrado un truco aún no, ¿verdad? total. Sí, Vale. pues eso, siempre como tener como cuidado a las velocidades. Y el tema de pasarlo 2 veces por asegurar, ¿no?, que la imagen no estás perdiendo frames, porque también lo mismo, si perdemos frames en el camino, Eso pues es. luego en el sonido otra vez vamos a tener como ahí un problema, pero un Vale. truco. Muy bien, gracias. A ti. Hola, Hola. Nerea. Buenos días a todos. Bueno, yo quería decir otra vez muito obrigado a todo el trabajo de Nerea y de Carlos, porque lo que ellos hicieron no ha sido mejorar un flujo de trabajo que existía, ha sido crear, estabilizar un flujo de trabajo que no existía, lo que es muy diferente de hacer. Y también que, bueno, lo que pasa para nosotros en el anime es que las prácticas son una ocasión para aprender, no tanto para enseñar. En este caso muy específico, aprendemos mucho con vosotros y otra vez por eso, muy obrigado. Y nosotros también hemos aprendido un montón. Bueno, pues nada, pasamos al siguiente. Gracias. Te he quitado el USB. Bueno, seguimos un poco con este bloque que dedicamos esta mañana a ponencias técnicas. Ahora venía la intervención de Nacho Laoz, pero no ha podido asistir, entonces pasamos directamente a Laura Carrillo, de Filmoteca Española, que nos hablará del inventario de cine español conservado. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Filmoteca de Navarra por organizar el encuentro. Quería hacer simplemente una nota diciendo que echamos mucho de menos a Nacho Laoz y
Y los compañeros de la Filmoteca de Valencia, mandarle muchos besos de parte de todos y que esperamos que se ponga bueno y pueda estar pronto con nosotros. En realidad, esto que os quiero comentar, o sea, os quiero explicar un poco el estado de la cuestión en lo que respecta al inventario, pero tampoco las cosas se han dado así, pero no quería que fuera una comunicación por mi parte y contaros las cosas y marcharme y que vosotros lo escucharais y nada más, sino que realmente es que tendríamos que hablar todos del inventario y de qué queremos hacer con él y qué queremos que sea a partir de ahora. Como sabéis, bueno, igual hay personas que no lo conocen todavía y voy a hacer una pequeña introducción y un resumen para que sepáis el estado de la cuestión. Pero así no es. Bueno, da igual, si tampoco la presentación es que sea especialmente vistosa, así que simplemente es por tener un guión. Pero la idea de tener un inventario de lo que se conservaba de cine español en una base de datos a la que tuviéramos todos acceso surgió hace mucho tiempo por parte de todas las filmotecas que estamos aquí. Alfonso del Amo, Ramón Rubio estuvieron intentando involucrar al Instituto de Patrimonio, que finalmente se mostró muy colaborador y en el marco del Plan Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural del siglo XX financió el poder dar a luz este inventario de cine conservado en dos fases. En una primera fase se incluyeron los largometrajes de ficción desde el periodo mudo hasta el año 2000 y en una pequeña fase un poquito más corta se incluyeron los cortometrajes igualmente desde el periodo mudo hasta 1930. Actualmente consta de casi 6.000 títulos y unos 31.000 materiales que se conservan en todas las filmotecas del Estado español. Y se me ha ido un momento la cabeza, pero disculpadme. Sí, bueno, no, sobre todo quería decir que teniendo en cuenta que la financiación ha sido puntual y que todos los archivos tenemos dificultades de todo tipo y tenemos nuestras propias urgencias, nuestros propios proyectos. Esto ha sido difícil, pero a veces me parece casi un pequeño milagro que hayamos podido dar a luz a este inventario. Durante mucho tiempo lo tuvimos en una base de datos así muy casera, en SQL. En un momento dado se migró a un Access que compartimos en DVD con todas las filmotecas, se lo envió a todas las filmotecas, pero era un requisito para recibir la financiación del Instituto de Patrimonio que estuviera accesible en Internet, y durante este año de pandemia lo migramos a AbsisNet, que estoy segura que todos conocéis. Es un sistema de gestión documental de bibliotecas que se utiliza en prácticamente todas las bibliotecas públicas españolas. Elegimos AbsisNet primero porque ya lo teníamos, es el sistema que utilizamos nosotros para gestionar la biblioteca y también la información de las obras cinematográficas. Es una de las dos bases de datos que utilizamos para gestionar los fondos fílmicos. Era barato porque era barato para nosotros relativamente, porque era incluir únicamente una sucursal más, y compartíamos además el catálogo de autoridades, lo que nos facilitaba también el trabajo. Y por otro lado es una herramienta que se gestiona desde el Ministerio de Cultura. Todas las licencias de AbsisNet se gestionan desde
desde informática, desde bases de datos documentales del Ministerio, y sabíamos que nos lo iban a aceptar y que no nos iban a poner ningún problema porque no les suponía más esfuerzo a los informáticos del Ministerio. Y en ese sentido tenía muchas ventajas, pero bueno, también tiene bastantes dificultades en cuanto a actualizarlo y nutrirlo de datos nuevos. Recuerdo que antes de que se publicara el manual de catalogación de la FIAF, en uno de los muchos borradores que hubo previos a que se publicara, María Asunta Pimpernelli, que era una de las técnicos de la Comisión de Catalogación, hacía una introducción que era muy curiosa, que era lo difícil que era la normalización de los datos en el caso de archivos fílmicos, porque a diferencia de lo que pasa con las bibliotecas, era prácticamente imposible que dos instituciones distintas tuvieran ejemplares iguales de nada. O sea, en bibliotecas dentro de la misma edición puedes encontrar ejemplares idénticos en distintas instituciones, pero en el caso de los archivos fílmicos nunca hay dos copias de la misma película iguales, y compartir la información y normalizar la información es un trabajo muy costoso que implica mucho trabajo. Y por eso a veces me parece que ha sido un logro inmenso poder llegar hasta lo que tenemos ahora, a pesar de que sabéis que tenemos muchas lagunas y que no está ni mucho menos completo. Y simplemente ponernos de acuerdo en cómo llamamos a las cosas, o a veces ya sabéis que, lo sabéis también vosotros, es un trabajo complicado. Por si hay alguien que no lo haya todavía consultado, lo tenéis el acceso desde la web de Filmoteca Española, pero lo podéis enlazar desde donde queráis. Todas las filmotecas y los archivos aquí mencionados son todos los que han participado. El buscador es muy sencillo, tiene un formulario de búsqueda sencilla, y en el formulario de búsqueda avanzada se puede buscar por distintos filtros, entre otros el archivo fílmico, que haya podido, que contenga materiales que estén incluidos en el inventario. Por enseñaros algún ejemplo, del que hablaron ayer Ramón y Pablo, hay una pequeña descripción de la obra cinematográfica. En la segunda fase se incluyó simplemente la distinción de si era ficción o documental, y después de una breve descripción de la obra, pues hay una relación de los materiales, del archivo donde se conservan, del número de referencia. En este caso, el número de referencia es un número de referencia de Filmoteca Española, porque el material es nitrato y está depositado en Filmoteca Española, y por poderlo localizar simplemente es el número de Filmoteca Española, pero el archivo propietario es Filmoteca de Andalucía. Y no sé, vamos a probar. Si hacemos una búsqueda por director. En este caso se ven todos los materiales que se conservan, los que hay en Filmoteca Española, los que hay en Filmoteca de Cataluña. Son datos muy breves, pero bueno, es un inventario a fin de cuentas. Y
La Filmoteca de Valencia nos facilitó los datos de sus largos una vez que había finalizado los meses que habíamos contratado a la persona, a Sonia, que fue la que primeramente cargó todos los largometrajes en el inventario. Cuando ella se marchó fue cuando nos llegaron los largometrajes de la Filmoteca Valenciana y lamentablemente ha estado mucho tiempo que ellos ya habían facilitado sus datos, pero nosotros no teníamos los medios para cargar toda esa información. Ahora finalmente ya por fin tenemos contratada a Araceli, a la que muchos de vosotros conocéis y que está mirando uno a uno con todos los datos y con todo su cariño y su bien hacer, y los está incorporando poco a poco. Desde el mudo vamos por los años 60 más o menos, y ella quiere acabar y que puedan estar, y esa sería, digamos, la gran actualización que tenemos ahora mismo. Esto no sé si enseñaroslo en realidad. Os quería enseñar cómo es el inventario por dentro, y no sé si merece la pena. Era simplemente para que os hicierais una idea de los campos, tanto de la obra como de los materiales. Y bueno, sí, venga, ya que estamos aquí, os lo voy a enseñar. Esto es nuestro AbsisNet, y aquí tenemos tanto los datos de nuestro catálogo compartido con biblioteca y con la información de las obras audiovisuales, y en una sucursal aparte tenemos los datos del inventario, y el catálogo de autoridades es compartido por los dos. Voy a enseñaros un momento cómo es un registro del inventario. Está en formato MARC, que como sabéis es el formato de catalogación de bibliotecas. Cada uno de los materiales se han puesto en un campo local 999, y cada uno de estos subcampos es uno de los datos que describen cada uno de los materiales. Y ahora el problema ahora mismo, para introducir los datos de los largometrajes de la Filmoteca de Valencia, esto hay que hacerlo uno a uno. Primero hay que comprobar si la obra ya está incluida en el inventario o si es una obra nueva. En el caso de este título de Les Barraques, de Mario Roncoroni, no teníamos registro de la obra, se ha dado de alta y se han descrito los materiales de la Filmoteca Valenciana que se han incorporado. En muchos casos, si se tratan de nitratos, como esos nitratos estaban previamente depositados en Filmoteca Española y ya formaban parte de nuestra base de datos, ya se habían incorporado previamente. Con lo cual hay que tener mucho cuidado antes de añadir un material, comprobar que no estaba previamente incluido, y es muy laborioso y es mucho trabajo porque hay que introducirlos uno a uno. Entonces estábamos preguntándonos cómo hacer a partir de ahora, cómo plantearnos las próximas incorporaciones, porque no es un trabajo muy sencillo. Tenemos todavía lagunas pendientes, nos quedan todos los cortometrajes posteriores a 1930, por supuesto cine amateur, cine doméstico, todo eso ni se ha planteado la posibilidad. En cine nos queda todo el cine industrial. Hay filmotecas participantes que no pudieron, por distintos motivos, aportar toda la información, como es el caso de Filmoteca de Cataluña, que están intentando también facilitar sus datos cuando ellos puedan, y como sabéis ahora mismo solo incluye el soporte fotoquímico. Quedan
Los fondos electrónicos y digitales tampoco forman parte de este inventario ahora mismo y en realidad lo que quiero preguntaros es cómo queréis que sigamos. Hemos pensado en la posibilidad de hacer mini migraciones, esperar a tener datos suficientes de las filmotecas participantes y cuando hayamos juntado unos cuantos hacer una migración de nuevo. Intentar hablar con Barats, que es la empresa que desarrolla Apsis y que nos desarrolle algún tipo de programa que nos permita importar ficheros con un formato predeterminado y que nos lo permita hacer pues, en bloque, en lote de registros, aunque eso en cualquier caso hay que comprobarlo siempre uno a uno por el tema siempre de control de autoridades y de asegurarnos si es la misma obra, si no es la misma obra. A veces difiere un poco el título entre los datos de unas filmotecas y otras, a veces el año no es exactamente igual. La opción del pool de pruebas es como funciona el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. Tienen, digamos, como una antesala de la base de datos donde las bibliotecas del catálogo colectivo vuelcan su información y luego el equipo que trabaja en catálogo colectivo pues se dedica a revisarlo uno a uno, como a darle su validación para incorporarlo al catálogo colectivo. Sé que este proceso, que aparentemente parece buena idea, es muy trabajoso. Yo creo que Concha lo conoce a lo mejor un poco mejor, pero validar cada una de las aportaciones también también hay que hacerlo a uno y depurar el registro. Al final, poner un registro bien con sus ejemplares bien también es trabajoso. Y Araceli, que ha estado trabajando con los fondos de Filmoteca de Valencia, diseñó una plantilla en Excel que literalmente duplica los campos que ahora mismo están en el inventario, tanto los datos de la obra como los datos de los materiales. Esta plantilla la queríamos compartir con vosotros porque idealmente, si lo planteemos como lo planteemos, se trataría de que la información se introduzca siempre de la misma forma. Estos serían los datos de la obra, que no son muchos. Está el año de producción, el título, posibles otros títulos, hasta 3 variantes de título, hasta 3 nacionalidades. En el caso de coproducciones, hasta 3 directores, 3 productoras, la longitud, que en realidad es distinguir si es cortometraje o largometraje, la duración en minutos, el metraje en metros, el paso, la emulsión, el formato, el idioma de la obra, el género, simplemente si es documental o ficción, y una nota para hacer cualquier tipo de observación. Esto sería en lo que respecta a la obra. En algunos casos tenemos listas controladas de valores, como en este caso, que son el paso, la emulsión. Esta es una lista también controlada de valores de la emulsión. Digamos que estas son las listas que existen ahora mismo en ApsisNet asociadas a estos campos. En el caso de los materiales, pues similar. En el título, año, el archivo fílmico donde se conserva el material, el número de referencia de ese archivo. Tipo de material también es una lista controlada, paso, soporte, duración. En este caso, los datos de descripción física de la ficha de la obra se refieren al paso, soporte y duración de la manifestación o del material de la obra original, y en el caso de los materiales, pues los datos específicos de los materiales que se conservan en cada archivo. Yo sé que facilitar los datos ajustándose a esta plantilla implica mucho trabajo para los archivos. Sé que tenemos pocos recursos y eso, lo que decía, cada uno estamos con nuestras propias urgencias y proyectos
le cuesta encontrar tiempo para dedicar a esto. No sé cómo queréis que lo abordemos, si por bloques temáticos, por años, conforme vaya pudiendo te paso 10 registros al mes o os quería preguntar cómo lo veis, cómo queréis que lo hagamos. Sé que hay cambios legislativos a la vista. Creo que Josécho hoy os quería comentar lo que se está cociendo por ahí. No sé si ya ha llegado y en qué momento va a poder hablar de ello, porque ahí, bueno, yo creo que ya en su día hablamos de la modificación de la Ley de Patrimonio, la modificación de la Ley de Cine. En algún momento, cuando por fin el patrimonio audiovisual tenga su propio capítulo dentro de la Ley de Patrimonio, va a ser una obligación tener un inventario de los bienes que forman parte de ese patrimonio. Entonces, esto es la semilla, es el primer paso, pero tenemos que ver cómo seguimos adelante, cómo lo alimentamos, cómo lo actualizamos, cómo lo completamos y es una cosa que tenemos que pensar entre todos. Entonces, pues ya os doy un poco la palabra a ver cómo lo veis, cómo queréis que hagamos. En lo que podamos ayudar, ayudemos y de nuevo insistir en que lo que tenemos hasta ahora es una pasada, teniendo en cuenta de dónde partimos todos y que tenemos que estar muy orgullosos porque es un trabajo en el que hemos trabajado todos. ¿Cómo Buenos días. pensáis? A ver, se me ocurre como propuesta, ya que hay un vacío ahí con el tema de los cortometrajes, pero es un campo muy amplio, la posibilidad de hacerlo por años, en un año, una década, aunque se tarde, no sé, se quedó en el periodo mudo, ¿no? En los cortos hasta el 30, efectivamente. Digo, para ya completar, no sé, sería la forma más razonable. O sea, hacer los 40, los 50, 60 hasta el 2000, no sé, lo propongo. Bueno, antes de nada, también, si os parece que ahora que nos hemos hecho todos expertos en Zoom y en Teams y en Skype y estas cosas, que hagamos reuniones más de trabajo para discutir estas cosas, a lo mejor. Bueno, en fin, es que estamos todos muy contentos de haber llegado hasta aquí, pese a que algunos no hemos entregado todas las fichas, pero como te comentaba ayer, dependemos del personal y Mercè Aguilar, nuestra documentalista que lleva este campo, ha sido madre y ahora vuelve, con lo cual reiniciaríamos el inventario. Quiero aprovechar también para felicitaros por Araceli. Nos hace creo que es como, ¿no? Un poco, aparte de pandemias y otras cuestiones. Y sí que nosotros es que vamos muy retrasados y lo de los cortos, bueno, yo tenemos en el horizonte, estoy aquí, bueno, poder terminar los largos y los cortos realmente es que nosotros hay muchísimo trabajo aún por hacer, pero sí que es lo que sería lo correcto, empezar a hacer los cortos, al menos plantearlos, ir llegando cada cual cuando buenamente pudiéramos. Y es clave para esta... Si entendemos el cine como patrimonio, que tengamos un listado de bienes culturales cinematográficos. En este sentido, no sé, teniendo en cuenta que estamos con el cine doméstico amateur, sí que quizás algunas piezas en el espacio este del corto, que sería definirlo, poner aquellas piezas que quizás están muy definidas de cine amateur o de cineastas, no todo así porque es muy complicado, o de cine industrial, ¿no? Empezar ya a poner piezas concretas porque realmente
pienso que vale la pena en la idea esta de que es un bien cultural, que también no son solo los largometrajes de ficción, sino abrir esta diversidad de la que hablábamos ayer con Carolina Capa. Y sí hace reuniones. Sí, buenos días. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Mariana en el tema de que hay películas de amateur, que se consideran amateur, pero que son piezas muy específicas y que podrían ser catalogadas, porque no son cine familiar en concreto. Pero bueno, sin entrar en ese detalle ni en la problemática de todo el corto, porque es realmente complicado, quería hacer una pregunta. El catálogo, el inventario de las películas conservadas de largometraje tiene relación, evidentemente, imagino, con los catálogos que Filmoteca ha ido publicando de los años 20, 30, 40 y 50. Los catálogos son de toda la obra producida. El inventario es solo de la obra conservada. Evidentemente, el objetivo, en cierta medida, es distinto, porque el catálogo tiene que recoger toda la información que se conserva, mientras que el inventario es específico de los materiales conservados. Pero cuando en el catálogo, por ejemplo, el caso concreto de los años 20, que estamos ahora actualizando, porque es el primer catálogo que se hizo a finales de los 80 y después ha aparecido mucho material y mucha documentación y había algunas lagunas y algunos errores que estamos corrigiendo. Una vez que eso esté subsanado, eso tiene una traducción en el catálogo, en el inventario. O sea, las correcciones que se hacen en ese catálogo en concreto de los 20, que va a haber algunas diferencias sustanciales, o no afectan tanto porque el inventario solo es de aquello conservado y, bueno, da igual el material, por un lado. Y por otro, yo creo que el sistema este de catalogación, de inventario que estáis haciendo, me parece perfecto. Lleva ya el producto de muchos años. Yo recuerdo que hace ya 10 o 15 que Ramón nos enviaba una especie de DVD donde venía las películas conservadas según por filmotecas. Y imagino que esto es el resumen ampliado, mejorado, corregido de todo ese trabajo que lleváis años haciendo de forma magnífica y muy útil, por supuesto, en colaboración con el resto de las filmotecas. Pero no creo tampoco que haya que modificar nada específicamente si tenemos claro que una cosa es el inventario conservado y otra es el catálogo de la obra realizada en su momento, que conforme va surgiendo nueva documentación, pues se va incorporando, ¿no? Sobre eso. Sí, efectivamente, creo que se estaba revisando ahora el catálogo de los años 20 y bueno, también con motivo de la publicación del catálogo de los años 50, pues se van identificando y se van datando y completando las descripciones filmográficas de la producción. No afecta mucho, salvo a lo mejor eso, algún cambio de año, aunque algunas veces también las diferencias se deben a que algunos hemos reflejado el año de producción, en otros más el año de estreno, o a lo mejor la fecha no era una fecha exacta, pero realmente, puesto que es un inventario, los datos de la obra que se reflejan en el inventario son datos muy básicos, es simplemente título, director, año y productora, no mucho más. Entonces, realmente, hombre, si hay un cambio realmente importante y es que esta película no fue producida en realidad por tal, sino por cual, también actualizamos esa información, pero realmente no, sobre todo es el identificar los materiales que se conservan en los distintos archivos y tratar de llamar todos igual a las mismas cosas y compartir la información y que esté accesible. Soy Ramón de Madrid, de la Filmoteca, ya ex.
has hecho una exposición perfecta de la actual situación de cómo está el alimentario y todas las propuestas y tal. Entonces quiero un poco simplemente recordar que, como dice Joaquín, hace 10 o 12 años, la primera reunión que tuvimos en Valencia y que se planteó planteamos un poco lo que era el alimentario y tal, que lo has explicado muy bien. Pero solamente quiero que entendáis una cosa. Nos costó, desde que las ideas fluían por nuestras cabezas, se tardó bastantes años hasta que encontramos un punto de salida que era el IPC, como decías, y tal, que era el Instituto de Patrimonio. En un momento determinado, que en las juntas de reunión que tenían para dar subvenciones a proyectos culturales, etcétera, etcétera, nunca se habían planteado lo de el cine. El cine, pues sí, pues podéis venir a una reunión. Y en ese caso fue Alfonso, la reunión, le hicieron un poco y tal, y llevó el proyecto que escribimos conjuntamente y se aceptó. Pero no se podía, es decir, tenía unas limitaciones, que esto es lo que nos sigue, digamos, rebajando las expectativas, en cuanto a que eran un dinero para 3 meses y ese dinero daba pues para una persona estar trabajando y a ver qué se podía hacer en cuanto a las bases de datos y a todo ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que pensamos era en el cine mudo hasta el año 30, cortar. Pero, digamos, ahí sí nos valía la ficción y la no ficción, porque no existía mucho material. Lo siguiente que planteamos, no un año, sino 2 años después, porque no se podía prestar el mismo proyecto, etcétera, etcétera, y que nos aceptaron, fueron lo que a mí particularmente se me ocurrió, es decir, los largometrajes de ficción hasta el año 2000. Primero había un proyecto que era hasta el año 80, hasta la transición, pero pensando en el fotoquímico y en el digital, lo corté en el 2000. Es decir, vamos a no ser ambiciosos y vamos por partes. Y ese se hizo. Después fue el tercero, que es el siguiente que se planteó, fue cortometrajes desde el 31 al 2000, pero de ficción. Porque si metemos los cortometrajes documentales y otros tipos de situaciones, de tipo de materiales, de películas, no nos salía nunca en los 3 meses poder cerrar un apartado. Ahora, ¿qué nos queda? Pues realmente nos queda el cortometraje documental, que yo creo que ahí a lo mejor se puede juntar el amateur o tal, o sería para otros proyectos. Mientras que dependamos del IPC, mientras que no haya un gobierno autonómico o alguien o algún sponsor que nos apoye económicamente, y hay que seguir con el IPC para que consigamos el siguiente proyecto. Es decir, ha sido por parte y parcialmente y debido a que el dinero era poco y para una persona. Entonces, digamos, y en cuanto a lo que dice Joaquín, ya para terminar, Joaquín, sabemos que, por ejemplo, cuando hicisteis el de los 30, incorporasteis las películas que se conservaban. En el último catálogo que se ha hecho, solamente no ha sido necesario, esta se conserva, ya sea donde sea. Sí. No era necesario decir una a una, sino que se puso menos 17 películas o 14 películas que no se han encontrado nada, todas existen. Ya sea aquí, Cataluña, Valencia, tal o tal. Entonces, esos son, digamos, los catálogos publicados suponen un avance para saber que se ha utilizado materiales que existen para hacer ese catálogo, para esa información. Son dos cosas distintas. Vale. Hola. Bueno, por alusiones. Perdón. Es verdad que se están moviendo cosas y que han sido muy en el último momento y no estaba dentro del programa y como vamos un poco mal, pues casi que os voy a contar ahora lo que ha avanzado un poco Laura de lo que está pasando con todo el tema, digamos, legislativo. Como sabéis, se había hecho una propuesta para incluir en la ley, en el anteproyecto de reforma de la ley de patrimonio, para incluir el patrimonio cinematográfico, pero si habéis estado un poco atentos a los periódicos en los últimos meses o mes,
no hace falta hablar en plural. El equipo actual del Ministerio no le gusta cómo estaba redactada la ley y lo ha parado. Paralelamente a eso, a nosotros se nos indicó que trabajásemos en la incorporación de esa definición del patrimonio cinematográfico a lo que tenía que ser también, en principio, un proyecto de modificación de la ley de cine, de tal forma que si no salía la ley de patrimonio en esta legislatura, lo pudiésemos incluir en la ley de cine. Y eso es lo que hemos hecho. La última noticia de todo eso es que lo que tenía que ser una modificación de la actual ley del 2007, que todos conocéis, finalmente va a ser una nueva ley de cine, donde se incorpora todas estas modificaciones a la ley de patrimonio. Y bueno, en resumidas cuentas, yo creo que ahí sí que no sé si vamos a necesitar un Zoom o otros encuentros, pero nos ha servido, yo creo que ha sido positivo en un sentido, porque nosotros habíamos dado por bueno el encaje de lo que era el patrimonio cinematográfico en el contexto de, digamos, de la ley de patrimonio, pero no la habíamos contrastado, es algo que no pensamos con lo que decía la propia ley de cine. Entonces, al llevarla a la ley de cine, eso nos obligaba a revisar una serie de cuestiones que nos parecían interesantes, y hay algunas cosas que hemos podido ajustar, empezando por la propia cuestión de qué es patrimonio cinematográfico, que hemos podido ajustar, creemos que mejor en esa primera redacción. Como sabéis, eso arranca ahora, irá a consulta, habrá posibilidad de hacer todo tipo de adendas, pero creemos, la verdad es que estamos bastante contentos, que se ha podido afinar bastante bien el tema. Lo tengo aquí para leeroslo, pero es que no creo que sea tampoco ahora el espacio para abrir esa discusión. Como os digo, igual estaría bien, si no hacer un encuentro puntual, si al menos vernos telemáticamente o algo, en un futuro cercano, cuando ya eso entre en un calendario claro, que todavía no lo tenemos. Pero es verdad que este era el momento para decirlo. Como os digo, llegamos un poco con las cosas sin acabar de cerrar, pues porque el calendario ha sido el que ha sido, pero las cosas han avanzado. Y en ese sentido, nosotros, estamos contentos. Nada más. No, bueno, pues si queréis, a modo de recopilación, quedamos en hablarnos en una reunión más de trabajo vía Zoom, Teams, etcétera. Como propuestas apuntadas tenemos abordar lo que ha propuesto Ramón, cortos a partir de 1930 por décadas, quizá apuntado por el otro Ramón, centrándonos solo en ficción para empezar, o quizá también una selección de lo que esté bien identificado de cine amateur o cine industrial. Y os hacemos llegar la plantilla con el formato de datos que estamos manejando actualmente, siempre que sea posible, facilitando los datos así. Yo sé que a veces es muy complicado y cuando sea absolutamente imposible intentaremos ayudar, pero os la mandamos, y si tenéis alguna duda o problema nos comentáis, y eso, quedamos pendientes en hablar del tema. ¿Vale? Ya.
Bueno, abrimos ahora el bloque dedicado a las restauraciones, exposiciones y adquisiciones y con la primera presentación a cargo de Raúl González, que trae un poco el proyecto que nos iba a traer hoy Nacho, Pérez Arroyo, estado actual del proyecto y proyección de la raza Calé. Hola, buenos días. Bien, como sabéis, como figuraba en el programa, aquí tenía que estar Ignacio Lahoz. Todos sabemos que está convaleciente de una operación y por eso estoy yo aquí, deseándole una recuperación lo más pronta posible. Bien, nuestra intervención era el proyecto de Pérez Arroyo, estado actual del proyecto y proyección de La raza Calé, su primer cortometraje recientemente recuperado. Como sabéis, es un proyecto que arrancó ya hace tiempo, se presentó su inicio en el tercer encuentro de filmotecas celebrado en Murcia. Lo dimos por concluido en el pasado encuentro, en el cuarto de filmotecas celebrado en Madrid, prácticamente listo para su migración a su lugar definitivo. Ahora mismo está pues en un espacio web propio de la Politécnica de Valencia, que es la universidad a la que pertenezco, y no me voy a extender en esto porque, como digo, ya es algo que ya conocéis. Bien, pero resulta que, casualidades de la vida, hace justamente un año, en octubre de 2020, a propósito de los ecos de la inclusión por parte del ICA en el catálogo del Marché du Film de Cannes de las películas que hasta el momento llevamos restauradas de Pérez Arroyo, de nuestro autor, pues se puso en contacto con quien les habla una persona que aseguraba ser descendiente político del mismo. Esto resultaba una sorpresa total, puesto que la primera familia con la que yo había contactado en el año 2012 y con la que había desarrollado incluso cierta amistad a través de tantas entrevistas, nunca había mencionado que Pérez Arroyo, que su abuelo, hubiera contraído un segundo matrimonio. Entonces, como digo, esto resultaba una sorpresa total. Pérez Arroyo pierde a su mujer de manera accidental en el año 45, un día de mucha viento, de una manera muy trágica además. Una tapia le cae, la sepulta delante de su casa, un día de mucho viento. Y bueno, esto es un mazazo para toda la familia. Pero Pérez Arroyo, 5 años después, inicia relaciones con una rica heredera de la ciudad, de Valencia. Y bueno, parece ser que este hecho, que me fue ocultado, se hizo porque distorsionaba el relato, ¿no? El relato idílico que se tenía en la familia del abuelo, ¿no? Entonces, por eso resultó toda una sorpresa descubrir que Pérez Arroyo había tenido una segunda vida. De hecho, esta ocultación producía una distorsión en el relato histórico, en toda la investigación que habíamos llevado a cabo a lo largo de tantos años, puesto que se producía la paradoja que cuanto más lejanos estaban los hechos en la vida de Pérez Arroyo, vida y obra, más claros los teníamos. Sin embargo, aquellos que estaban más cercanos a su muerte, más difusos estaban.
esta ocultación pues, generaba preguntas como, por ejemplo, ¿qué había sido del material propio de la labor de un animador que durante toda su vida se ha dedicado a ese oficio? ¿Dónde estaba? O por qué, por ejemplo, nadie de su primera familia lo había visto trabajar cuando Pérez Arroyo, como podemos ver en esta foto, trabajaba en una de las habitaciones de su propio hogar, habilitada como estudio. O, por ejemplo, Pérez Arroyo, que para los que no os conozcáis podríamos considerarlo el bisabuelo del Cinexin, pues que había sido de los proyectores que a partir del año 45 había desarrollado. Bueno, pues todas esas respuestas, o sea, todas esas preguntas tenían una respuesta y estaban en ese cambio de vida, en esa segunda vida y en ese cambio de domicilio que Pérez Arroyo hizo al contraer unas segundas nupcias. Bien, el caso es que este sobrino nieto que me contacta asegura vivir en la misma casa que Pérez Arroyo ocupó hasta el final de sus días y que textualmente conserva un armario con sus cosas entre las que se encuentran películas, ¿vale? La muerte de Pérez Arroyo sucede en 1966, o sea, resultaba toda una suerte que esta segunda familia hubiera conservado durante 55 años ese material, que no lo hubiera tirado. Sobre todo teniendo en cuenta pues que en el verano del 81, cuando la familia está fuera, cuando el piso está vacío, se produce un incendio por autocombustión de estos materiales y que incluso obligó a la actuación de los bomberos. Bueno, pues esta familia ni aún así se deshizo de ese material y bueno, pues como digo, tuvimos esa inmensa suerte. El hallazgo se puede traducir en 58 materiales, de los que 44 son diferentes, ¿vale? Hay algunos que están repetidos, entre los que contamos negativos en 17,5, 9,5 y positivos de 17,5, 9,5 y 35. Positivos que en su gran parte se encuentran, pero no las tengo organizadas, positivos que en su gran parte se encuentran sin desembalar y listos para su venta. Esto es toda una suerte, puesto que tenemos la certeza de que no han sido cargados nunca en un proyector ni han sido manipulados por niños, ¿no?, que eran los destinatarios de estas peliculitas. Además, también hemos encontrado filmaciones particulares donde aparece el propio Pérez Arroyo trabajando en producciones de imagen real, documentales industriales, fotografías particulares, investigaciones a propósito de sus nuevos proyectores, un cuaderno con dibujos preparatorios, ¿vale?, para cuadros, anotaciones. Bueno, como ven, todo un tesoro. De todas estas películas, hay 4 títulos de los que no teníamos constancia, que son novedades para nosotros, entre los que se encuentra la joya del depósito, que es pues una lata en 35, una copia estándar en soporte de nitrocelulosa de la raza Calais. La película es el primer cortometraje que Pérez Arroyo hace en el año 42. Previamente sí que tenía tres anuncios publicitarios para cine, pero este es su primer corto. Lo hace está producida por Publicidad de Levante, es una productora en la que él participa, ¿vale?, él es socio importante, y fue distribuida por la CEA. Como digo, es su primer cortometraje de los 10 que realizaría y pasa a ser el film de animación valenciano más antiguo que conservamos. Es obvio, por lo tanto, que este fue el primer objetivo, tenía que ser el primer objetivo de la restauración de este hallazgo. Y luego lo veremos ahora después de que termine de presentárselo.
Bien, por otro lado, la aparición de los negativos de 17,5 y 9,5 de este nuevo material nos ha obligado a repensar el proceso de tiraje, de... Mira, aquí les muestro unas imágenes de cómo se encontró el material. Ciertamente yo creo que llegamos a tiempo de salvar. Sí que es cierto, aparte de los 44, de los 58 materiales, encontramos 34 más, pero estaban en unas condiciones tan lamentables que eran irrecuperables, ¿vale? Todo esto, bueno, pues debido a las afecciones propias del material, y también estamos convencidos que debido a la intervención esa de los bomberos en el año 81 de la que les hablaba. Bien, como les decía, la aparición de material negativo nos ha obligado a repensar el proceso de tiraje de las películas de Pérez Arroyo, del cine doméstico de Pérez Arroyo, para sus proyectores. Gracias a que han aparecido estos, pues suponemos que era un proceso más industrial del que creíamos y menos relacionado con las emulsiones reversibles como al principio sospechábamos. Bien, también queremos resaltar que la aparición de estos materiales probablemente, bueno, estamos totalmente seguros de que va a mejorar muy mucho todo el material que ya teníamos colgado en la web y que habíamos dado por finalizado, por zanjado, por lo que hemos dicho, por su origen, por ser negativos, y por ser, en el caso de ser positivos, por estar sin desembalar siquiera, sin sacar de las cajas. Entonces eso, bueno, pues nos hace estar, pues, convencidos de que el material este material va a sustituir al que ya tenemos. Bien, y en otros casos, estos negativos pues invitan a otras actuaciones de restauración. Por ejemplo, ayer hablaba con Mariona, así muy rápidamente, muy abuela pluma, que, por ejemplo, la aparición de 8 metros negativos de 17,5 de una versión más corta para proyectores domésticos, por ejemplo, del título de Quinito Sangre Torera, bien podía servir pues para un futuro proyecto de restauración del título Quinito Sangre Torera del año 47, que es su obra más reconocida y que llegó a obtener un premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, a partir de la copia que ellos conservan en la Filmoteca de Cataluña de 16 milímetros, que está un tanto castigada y encima muda. Esta aportación nuestra podría suponer hasta un 10% del metraje total. Además, contamos con la partitura facilitada por los descendientes de los músicos, entonces creemos que hay material, bueno, que nos invita este nuevo material a abordar pues, proyectos de restauración. Bien, en definitiva, el estado del proyecto ha pasado de estar casi cerrado a reabrirse, con nuevo brío y con unas nuevas perspectivas, gracias pues, al impulso de este nuevo depósito. Actualmente el balance... El balance sería este. El balance del proyecto actualmente sería este. De las 15 piezas que sabemos que trabajó Pérez Arroyo en 35, en la que se incluyen pues, anuncios, como hemos dicho, cortometrajes, piezas documentales, pues tenemos recuperadas 3 en 35, una en 16, una en 16 sin audio, otra en 16 sin audio y un par de fragmentos de 9,5. Mientras que en cuanto a su obra para esa proyección doméstica de juguete, ahí tenemos mucho más material. Hemos catalogado unas 101 piezas, de las que hemos recuperado 71. Bien, por ello, pues desde la Filmoteca Valenciana reiteramos el llamamiento a la colaboración a todas las filmotecas aquí presentes
para la recuperación integral de la memoria de este animador y que tan importante es para nosotros. No puedo, en cuanto a de la raza Calais, que la vamos a ver ahora mismo, no puedo aportarles ningún aspecto técnico sobre su restauración. Era algo de lo que se ha encargado Ignacio, pero sí que les puedo confiar lo que él me contó, que ha sido relativamente sencillo, porque tuvimos también la inmensa suerte de que el estado de conservación era muy bueno. Pues así pasamos a verla.
Para terminar, como curiosidad, decirles que bueno, han asistido al folclórico nacimiento del Pollito Rafael,
y que será uno de los personajes. Es habitual que los personajes que protagonizan sus cortos en esta primera etapa de cine en 35 para pantalla grande, luego pasen a protagonizar las películas para la etapa de cine doméstico. Uno de esos personajes principales sería este que acaban de ver, el Pollito Rafael. Pues si tienen alguna pregunta. No, pues nada, muy bien. Muchas gracias. El viaje a Filipinas en los años 30 a través de la mirada del cine familiar. Entonces nos presentarán un representante de la familia real, la familia depositante, Josecho, acompañado de Patricia Gorosquieta, que es la técnico de nuestro archivo. Bueno, lo primero agradecer a la familia, sobre todo la confianza y la espera que han tenido en este proyecto, porque ha sido un poco costoso, pero al final gratificante. Y a José Cherrea, que me acompaña, que es el hijo del autor de las imágenes que vamos a ver en un ratito. A ver. Que esto de ahí. No da. Ahora hay ya está. Bueno, en un ratito vamos a viajar a Filipinas en 1932, gracias a las películas del depósito de la familia Herrea, que son en paso 16 milímetros y son interesantísimas. Ahí está. Bueno, para poner un poquito en situación, el depósito nos llega en 2019 y se compone de 17 latas metálicas de 120 metros. En realidad no todas tienen 120 metros, obvio. 15 de ellas tienen película, 2 están vacías. Y bueno, pues eso, son de 16 milímetros en blanco y negro y hay alguna que tiene un poquito de color. Están fechas todas entre 1928 y 1950. El estado del depósito está, bueno, ahora mismo está en proceso abierto porque están en un estado un poquito bastante malo. Y entonces hemos tenido que plantear el modo de cómo digitalizarlas fuera de nuestro archivo. Porque tenemos aquí unas digitalizadoras que lo que tienen son rodillos dentados que no podíamos poner en peligro estas películas. Hemos tenido que hacer un informe de estado físico para definir un plan amable de digitalización y planteárselo a la familia para que ellos estuviesen de acuerdo y que pudiésemos hacerlo. Hemos hecho un encargo de digitalización externa con AZ, que está en Gasteiz, que lo lleva Clara, y hemos hecho
estamos digitalizando las imágenes foto a foto para que no sufran y luego hacer un montaje, luego también porque están en TIFF, en RAW y poder montarlas bien. Es lento, costoso, pero gratificante. Esto nos influye luego a la hora de investigar los contenidos que nos estamos viendo. O sea, si ya habíamos investigado las imágenes con lupa, qué es lo que había de contenidos, eso es lo que nos llevó a querer hacer estas digitalizaciones y dar la importancia que de verdad tenía este depósito. Os voy a enseñar un poquito el estado físico, ¿vale? Bueno, a ver, ahí está. Como podéis ver, algunas de ellas tienen como imagen desprendida de soporte, incluso abres la lata y directamente, o sea, es como papel de fumar. O sea, se vuela y hay que tener mucho cuidado porque ponemos en riesgo que desaparezcan imágenes. Esto nos está suponiendo un problema, las películas que tienen este tipo de imagen, porque a la hora de cómo plantear, restaurar estas, siendo un archivo pequeño como el que somos, pues es un poco difícil. Y estas van a ser las más complicadas a la hora de poder rescatar. En algunas de ellas vemos que hay roturas en perforaciones que afectan al área de imagen. Esto lo que vemos también en las perforaciones, que eso vemos que ha estado forzado, que ha sido proyectado y es lo que ha supuesto que se acaben rompiendo. El abarquimiento y la contracción, obvio, imposible pasarlas por moviola. Y en una de ellas han aparecido acanaladuras, que esto también va a ser un poco difícil de rescatar. Estamos intentando idear una especie de mecanismo casero con una campana. Bueno, lo hemos pensado, todavía no hemos hecho nada, pero para poder rehidratar todo esto y poder rescatarlo lo mejor posible, de una manera, pues eso, amable. Estas son las latas cuando llegaron. Para explicaros un poquito, ¿vale? Uno de los donantes más importantes que tenemos aquí en el archivo de la Filmoteca es Antonio José Ruiz. La gente de Pamplona que lo conozca, los que son PTV, que eso quiere decir Pamplonica de toda la vida, le conocen bastante, o de oídas o por cualquier otro dato. Cuando entraron las películas y vimos que había POSIT, había anotaciones, y nos hizo sospechar de varias cosas, y dijimos, ha pasado por las manos de este señor. No son las únicas que ha pasado. Las películas que tenemos en donación de este señor nos han supuesto y nos siguen suponiendo unos quebraderos de cabeza bastante importantes, porque este señor utilizaba bueno, yo siempre empleo la palabra es apropiacionista. Él sabía quién tenía películas en 16 milímetros, material interesante que le pudiese interesar a él pues para crear sus películas, que tuviesen relación con Navarra, sobre todo con Pamplona y crear, pues eso, él con ese material sus películas. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces no ha nombrado bien en los créditos de quiénes eran y entonces nos ha supuesto un problema a la hora de buscar esas imágenes. No las teníamos aquí, no sabíamos dónde estaban y poco a poco han ido entrando aquí. Aparte de las películas de la familia de Herrea, el mismo año entró de otra familia, Aldaz, bastante importante aquí en Pamplona, entraron imágenes que también vimos que las había tocado este señor. ¿Por qué? Porque fue dejando sus huellas. Aparte, como vemos en la última imagen, le solía poner también cola, que esta, por ejemplo, es de Rincones y Nostalgias, que es una de las películas de Antonio José Ruiz. O sea, él iba dejando su huella sin querer, así. Entonces, bueno, esto nos puso un poco sobre la pista y vimos que igual había imágenes de Sanfermines que igual las podíamos encontrar aquí. Pero claro, no sabíamos que íbamos a encontrar un material mucho más interesante que el de Sanfermines. Tenemos mucho material de Sanfermines y a veces ya quema un poquito. Os voy a poner en situación, ¿vale? Este es Fernando Rein Lorin, un malagueño de una familia adinerada que tenía una empresa de aviación. En 1932, con 29 años, decidió que quería hacer una hazaña que ya la habían hecho Esteve Gallarza y Loriga en 1926, que hicieron un viaje en avioneta entre España y Filipinas. Él dijo que quería hacer ese mismo viaje, pero reduciendo las etapas. Lo quería hacer solo y con una avioneta que se llamaba Loring E2, que la modificó él mismo y bautizó como la Pepa. En 12 días y 13 etapas de avioneta era lo que él se había propuesto hacer. Os he puesto aquí un poquito para que veáis las etapas que él había propuesto
los viajes, todos los kilómetros que quería hacer. Tuvo un montón de problemas, o sea, no salió todo perfecto, menos en 1932, obvio, porque era una carraca, una lata de sardinas, ¿no? Como quien dice. La velocidad de crucero era 150 kilómetros por hora. El viaje se inició en el aeródromo de Lorin, Cuatro Vientos, el domingo 24 de abril de 1932 a las 6:25 de la mañana. Las primeras etapas se desarrollaron sin incidentes, pero la travesía del desierto de Arabia, Calcuta, etapa prevista en principio para el 2 de mayo, no sería alcanzada hasta finales del mismo mes. En junio llegó Rein Lorin a Hong Kong debido a la persistencia de vientos del sur. En dirección contraria a su rumbo a Manila, el piloto había modificado el itinerario previsto y solicitado permiso para hacer una escala intermedia en Formosa. Sin embargo, las autoridades de esta isla tenían prohibido el aterrizaje de aviadores extranjeros en ella y hubo que iniciar largas gestiones para conseguir la oportuna autorización a través de la Dirección de Aeronáutica Española y el Ministerio de Asuntos Exteriores, gestiones que retrasaron la salida 2 meses. Lo cual, esas 13 etapas así, nada fáciles. El Consulado de España en Hong Kong recibe a fecha 20 de junio una carta donde se informa de todos los problemas que está teniendo en su hazaña. Queda varios días parado aquí a la espera de recibir piezas para poder arreglar la avioneta y conseguir alcanzar por fin Filipinas. Conseguidos finalmente todos los permisos y autorizaciones, pudo lanzarse a las últimas etapas de su viaje, entre ellas la más peligrosa, el salto sobre el mar de la China, con un recorrido de 900 kilómetros sobre el océano hasta Aparri, Filipinas, y finalmente el de Aparri, Manila, etapas que se desarrollaron con absoluta normalidad, llegando a Manila el 11 de julio de 1932. Esto es un dato que luego Josécho nos lo va a aclarar un poquito, porque en todos los documentos que estamos encontrando por Internet y demás, hablan que él se fue a Aparri y a Manila, pero en las latas en todo momento pone Iloilo. Y aquí la familia me está confirmando en todo momento que están rodadas en Iloilo. Entonces, ¿no? Ese dato es como, de alguna manera, estaría erróneo. Luego ya nos contarás. Bueno, os he puesto un poquito el trazado para que veáis un poquito el recorrido que hizo, por dónde fue. Y en total fueron 15.615 kilómetros de avioneta. Tampoco os quiero contar mucho más porque lo que quiero es que veáis la digitalización que hemos llevado a cabo, porque al final lo importante es el resultado y que sean lo que creemos que son las únicas imágenes que existen en el mundo de este acontecimiento, porque lo único que hemos encontrado, aparte, se iba informando en el diario ABC de todas las etapas que iba haciendo, ¿no? Bueno, no todas, pero cuando tenía problemas sí que se iba contando un poquito. Pero claro, no hemos encontrado ningún documento ni fotos oficiales en sí de esta hazaña y son las únicas imágenes en movimiento que hay. Un año después, eso sí, porque después de que fue un poco tormentosa esta etapa, decidió que lo quería volver a intentar. Y lo intentó, pero ya fue fue mucho mejor, la verdad, y se quedó más contento. Pero bueno, lo importante es que eso. Os voy a poner las imágenes y luego una vez que lo veamos, lo que quiero es que aquí está Josécho, porque creemos que la importancia de este tipo de cine es también la voz oral de las propias familias. O sea, una cosa es lo que yo os cuento, que hemos investigado, pero yo creo que es más importante también que alguien de la propia familia nos cuente un poquito cómo fue, o sea, lo que sabe y por qué estaba en ese momento allá en Filipinas. Os pongo la imagen. A ver, espérate. A ver si va. Dime que va.
Bueno, también os digo, o sea, he hecho una versión reducida, la versión extendida, luego la vamos a proyectar a las 7:30, por si vais a estar, para que la veáis con mejores ojos. Ya os cuento, bueno, os dejo con Josécho para que nos cuente un poquito lo que quiera. Sí. Buenos días a todos. Bueno, yo lo que puedo decir, pocas cosas, pero voy a decir algunas. Es decir, las películas están claramente en un mal estado, y no es raro. Son unas películas que comprenden prácticamente desde el año 20 hasta el año poco antes del 60, que murió mi padre. Y, pues bueno, han sido sometidos además a mucho trote. Cuando éramos pequeños me acuerdo que los días malos o fines de semana, mi padre decía, vamos a ver unas películas. Y nos ponía, nos echaba. Claro, nosotros de pequeños éramos muchos hermanos y tenía escenas familiares de Filipinas, de Pamplona, pero nosotros como pequeños no nos interesa demasiado. Preferíamos mucho más unas películas que había comprado del Gato Félix y de Mickey Mouse y lo que más queríamos. La parte familiar pues pasábamos muy alegremente. Esas películas yo me acuerdo que las estaba proyectando en casa con una pantalla portátil y se quemaban con gran facilidad. De repente aparecía un manchón negro, se quemaba. Entonces yo me acuerdo que mi padre paraba, ante nuestro enfado, que ya estábamos sin cine, sacaba un artilugio pequeño, no sé qué hacía ya, las pegaba, las cocía y volvíamos a echar la película al rato. Bueno, lógicamente esas películas pues se sometieron a un tratamiento, no estaban bien, luego pasado también por Antonio José Ruiz, ya has comentado Patricia, bueno, no estaban bien. Esas películas, bueno, estuvieron luego en casa arrinconadas y tal, y pues dijimos, ¿qué pasa con eso? Entonces, en un buen momento, pues se nos ocurrió que esas películas podían estar en mejor estado, por ejemplo, aquí. Y entonces, bueno, con una pequeña ayuda de un sobrino mío, que me parece que está por aquí, Javier, gracias, pues llegaron aquí a la Filmoteca, han llegado. Entonces, han estado en un proceso de arreglo y tal, y ante mi alegría, pues me he encontrado con que he visto algunas cosas que de pequeño en absoluto me gustaban, y ahora he visto pues a mis padres en Filipinas, mi padre y mi madre con jóvenes jugando, bañándose y una gozada. Mi padre regía una central azucarera en una isla en Iloílo. Entonces, una cosa que quería comentar es que en este vuelo desde Madrid, que decían en cualquier página que veáis de Internet, el vuelo de Rey Lorin es de Madrid a Filipinas, y habla de Madrid a Manila. Y concretamente este vuelo fue hasta Iloílo. El por qué el señor Lorin fue a Iloílo, yo he intentado indagar y no lo sé, porque hay una distancia entre Manila y Iloílo aproximadamente de unos 600 y pico kilómetros, que claro, en aquel avión le costaría también su tiempo. ¿Por qué fue allá? No lo sé, he intentado indagar de una hermana que vive por aquella zona, pero no me ha sabido, mayor, y no me ha sabido decir. Entonces, es cierto que fue a Iloílo, quizá fuera porque había un grupo de españoles bastante potente en Iloílo, no lo sé. Fue recibido, desde luego, con gran éxito, la invitada aquí no se ve, pero luego se ven otras películas, yo he visto Invitado a comer, y una gran fiesta hicieron, tanto en ida como en la vuelta, y fue un hecho que además, por lo que veo, es un dato inédito, cosa que no tenía ni idea que era inédito, que no había un documento gráfico de ese evento, ¿no? Y yo poco más puedo decir, ¿no? Ya digo, lo de Iloílo no lo puedo aclarar, porque no lo he podido aclarar, por qué fue allá, no lo sé. Y únicamente me queda por decir simplemente pues que muchas gracias a la Filmoteca, gracias a Patricia, que ha sido estupendo trabajar con ella al poco tiempo que he estado con ella, gracias a todo el mundo, y por supuesto a mi padre, al cual pues le debemos esto. Así que yo acabo y únicamente pediría un aplauso para todo esto último que he dicho. Nada más. A mí, Esker, si tenéis alguna pregunta, es el momento. No. A ti no. Uy. ¿Nada? Pues espero que vengáis a las 7:30. Mira, tiempo.
Bueno, ahora pasamos a la siguiente, con Mabel Fuentes y Elena Collado. El incremento de colecciones fílmicas y cinematográficas en Filmoteca Española, últimas adquisiciones. Cuando queráis, chicas. Hola, buenos días. Lo primero de todo nos presento. Estamos aquí en representación de Filmoteca Española. A mi lado Mabel Fuentes, jefe de sección de incremento de colecciones fílmicas en Filmoteca Española. Y yo soy Elena Collado, soy la responsable de fondos cinematográficos. Por fondos cinematográficos entendemos lo que son los fondos bibliográficos, biblioteca, documentales, archivo y todos los objetos y colección museográfica. Cuando nos planteamos realizar esta charla en colaboración o en representación del Común de Filmoteca Española, vimos que había muchas formas de plantearla o de entablarla. En primer lugar, dentro de lo que es el incremento de colecciones, hemos decidido centrarnos en las adquisiciones, donaciones y compras. Y pensamos cómo estructurarla. Pues podíamos hacerlo, hablar primero de colecciones fílmicas y luego cinematográficas, hablar de todo lo que ha entrado en Filmoteca Española a lo largo de los últimos años o el último año, hablar de lo que se está proponiendo entrar o las últimas ofertas. Y al final, como podíamos estar aquí hablando, yo creo que durante bastante rato, decidimos centrarnos, bueno, estructurarla en primer lugar en donaciones y compras, y a partir de ahí poner 3 grandes ejemplos y luego hablar de algún caso particular que nos resultase de interés por alguna cuestión. Y asimismo decidimos no tanto separar los discursos en fílmico y cinematográfico, sino hacerlo desde una perspectiva unitaria, porque muchas veces están muy interrelacionados. Veréis que hay algún fondo, alguna entrada que sí que es más particular o de algún tipo de material más concreto, pero la gran mayoría están profundamente ligados y van juntos fílmico y cinematográfico. Pues, a ver. Muy buenos días. Vamos a dar el pistoletazo de salida con las donaciones y vamos a comenzar con la que desde Filmoteca Española creemos que va a ser una de las grandes donaciones o más relevantes que vamos a tener, esperamos que en los próximos meses. Estoy hablando de la producción, buena parte de la producción que custodiamos de Ermic Films, que bueno, entiendo que como muchos sabemos aquí, Ermic... hablar de Ermic es hablar de la gran productora de cine colonial y etnográfico, sin duda de España, ¿no? De todos los tiempos, y también la más prolífica, y que viene un poco a ser el referente o la representación máxima de esas reivindicaciones colonialistas en África por parte del régimen franquista. Este no es un caso de ahora, es un caso que tiene largo recorrido en la casa. Son ya antiguas las relaciones entre Manuel Hernández San Juan y Filmoteca Española. De hecho, los materiales se llevan custodiando en Filmoteca Española desde hace muchísimos años y, en buena medida, entran por parte del propio San Juan. La novedad llega este verano cuando recibimos la visita a las instalaciones del Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española de uno de los hijos de Hernández San Juan, que viene a manifestarnos su voluntad de donar los materiales que custodiamos de Ermic y que sean atribuibles a su titularidad, ¿no? Y este paso nos lleva a completar y a regularizar la situación, sobre todo la situación administrativa de los materiales. Los materiales evidentemente están inventariados y en muchos casos catalogados, ¿no? Pero sí que nos lleva a organizar toda la documentación, a hacer una revisión de la documentación, elaborar un inventario de los materiales que son susceptibles de entrar en ese acuerdo de donación. Y ese es un paso que hemos hecho ya, y ahora mismo vamos a empezar el siguiente paso, que sería el de la revisión física de los materiales, la inspección técnica, para volver a evaluar el estado de conservación de esos bienes, porque en muchísimos casos, como digo, llevan mucho tiempo en Filmoteca Española siendo custodiados, y todo ello con la intención de digitalizarlos, ¿no? De prepararlos para digitalización. Y porque, claro, el hecho también de adquirir la propiedad por parte de Filmoteca Española de estos materiales pues nos permite aumentar ese compromiso, ¿no? Aumentar esa protección sobre los mismos, y más tratándose de una colección tan relevante como es la de Ermic. Hablar de Ermic es destacar también la gran serie de la Guinea Española, esa serie de 31 cortometrajes que el equipo de Ermic
realiza entre 1944 y 46 en la antigua colonia de Guinea, en la actual Guinea Ecuatorial, donde además se va a producir un hecho que sí que resulta una novedad en cuanto a la donación a la que nos enfrentamos ahora, y es que en este viaje el equipo toma fotografías también, y estamos hablando de en torno a unas 5.500 instantáneas, cuya donación también se va a efectuar, los negativos de este lote, que ahora mismo se encuentran en manos de un tercero, pero que justamente ahora mismo, en el momento presente, pues estamos trabajando en su recuperación. Pasamos a una de las grandes donaciones formalizadas en este 2021. Es la donación del fondo de Basilio Martín Patino, que aunque se ha formalizado este año, viene de tiempo atrás. Se empezaron los trabajos ya en 2019 de inventario, de trabajo con la familia, y bueno, pues recientemente se firmó la donación. Nos encontramos ante un fondo mixto formado por material fílmico y cinematográfico, y dentro del cinematográfico también hay una gran variedad tipológica. Hay documentación, libros, objetos, hay una gran variedad de materiales que integran un total de unas 72 cajas. ¿Por qué es importante para Filmoteca Española la entrada de este fondo? Bueno, es una de las grandes figuras del cine, eso yo creo que estamos todos de acuerdo, del cine, de la cinematografía española, pero es que además se escapa de esa norma intelectual y estética y entra en un ámbito de exploración y de innovación, y además toda esa labor que realizó de investigación y de documentación también nos aporta mucha información, no solo de su propia obra, sino también de todo ese momento que él investiga. Tenemos pues como decía, es un fondo mixto. Por un lado tenemos el material fílmico, integrado por copias estándar, por negativos, de imagen y sonido, y se estructura en tres grandes grupos, que tenemos por un lado las obras de creación propia, además de cortometrajes, largometrajes, también reportajes pues por ejemplo, el del Museo Nacional del Prado, o de publicidad vinculados a su productora de La Linterna Mágica. También hay material vinculado a la actividad docente y a ese taller de vídeo que llevó en el Círculo de Bellas Artes entre el 81 y el 84, o materiales de otros autores vinculados también a esa labor de investigación, pues por ejemplo, un nitrato del 37 de Franco Salamanca, o materiales de vídeo de 1 pulgada de una exposición de Dalí. Ya más vinculado a ese material cinematográfico, vemos aquí una fotografía de esas conversaciones de Salamanca, de las primeras conversaciones cinematográficas nacionales, de las que él participó y de hecho fue organizador, y nos encontramos también, pues, como decía, con una gran variedad tipológica. Desde el título de director de la Escuela Oficial de Cinematografía, pasando por la Concha de Plata de San Sebastián del 66, a una gran variedad también de dibujos, como aparecía en esa entradilla de las donaciones de La Codorniz. Otra de las donaciones también relevantes que estamos teniendo ahora mismo en el momento presente son dos que unimos en la misma diapositiva, os las contamos a la vez debido a la afinidad que tienen, ¿no? Y que son, por un lado, la de la Asociación Española de Cine Científico y, por otro lado, parte de la colección de Guillermo Fernández López Zúñiga. De nuevo, es similar al caso de Hermich. No nos encontramos a un caso que venga ahora, nada más lejos de la realidad. La relación entre Zúñiga y la SECIC es muy larga en la casa, y hablamos que en la mayoría de los casos los materiales están ya custodiados en la institución, ¿no? Cabe hacer un agradecimiento especial, como siempre, a la figura de Rogelio Sánchez Verdasco, que ha sido siempre nuestro interlocutor, secretario general de la SECIC en su día, y que siempre ha tenido, y albacea de la colección de Zúñiga que tenemos depositada, y que siempre ha tenido un interés especial, ¿no?, por poner todos estos materiales a buen recaudo para las generaciones futuras. Y, este verano recibimos la visita de Rogelio a las instalaciones de Filmoteca Española, que nos comenta, pues, su deseo de regularizar del todo la situación administrativa de estos materiales en donación y así poder, digamos, cerrar, completar toda esa situación, ¿no?, el régimen jurídico de estos bienes.
Y es a partir de ahí que, de nuevo, volvemos a hacer ese trabajo de documentación y de revisión de los materiales. Sí aparece una novedad en la que estamos trabajando en el presente, y es que Rogelio nos facilita un material nuevo, que son 13 discos duros con las digitalizaciones de cosas que ya tenemos en la casa, que en algunos casos son incluso de tercera o de cuarta generación, que hay que evaluar su interés o su relevancia, ¿no? Pero, por otro lado, también materiales nativos digitales que son una recopilación, hasta donde él buenamente ha podido hacer, de los cortometrajes que se pasaban en el Festival de Cine Científico durante más de 18 años, organizado por la propia ASECIC. Este y el de Zúñiga son casos que en realidad presentan complejidad, porque en ocasiones la documentación es un tanto confusa o hay ciertas ausencias. A veces no sabemos muy bien cuáles son las procedencias de los materiales. Hay que hacer todavía una labor también de trabajo con Rogelio para continuar averiguando, ¿no?, ciertas informaciones. Y además también los materiales son mixtos. Tenemos tanto fondo documental como fotográfico, fílmico, lo que nos va a llevar a seguir trabajando en ello durante un tiempo. Y pasamos ahora a dos... Ah, no, perdón. Perdona, Elena, si me toca a mí seguir. Continuamos con otra donación en coordenadas completamente distintas a la de ASECIC o la de Zúñiga, que es la de Javier Aguirre. También tenemos un material mixto, además muy copioso, en torno a unas 23 cajas aproximadamente, donadas por Arantxa Aguirre Carballeira, su hija, donde vamos a tener materiales en diferentes formatos y, sobre todo, va a estar vinculado a su faceta como cortometrajista experimental, ¿no? Va a incluir, sobre todo, ese tipo de materiales. Como digo, es un lote muy abundante. La inspección técnica y el visionado todavía no ha comenzado, porque esto ha ingresado en la casa hace relativamente poco tiempo. Y sí que se ha detectado, pues, por ejemplo, títulos como Espectro 7 o Pasajes 3. Cabe destacar algo realmente relevante en este caso, y es que entre todo el material se ha podido también tirar del hilo hasta llegar al que resulta que es un hallazgo, ¿no?, que es el del primer cortometraje de Javier Aguirre, que va a salir ahora a la luz. Estamos hablando de Declive. Es un trabajo que data de 1950, es anterior a su paso por la EOC, y que dura en torno a unos 15 minutos y que es el primer trabajo profesional como actor de Alfredo Landa, y con la participación también de Concha Leza. Los compañeros de la casa, Chema Martín y Alejandro Navarro, tiraron del hilo porque sospechaban que pudiese haber algún tipo de material subestándar, quizá relacionado con el ámbito doméstico, con el cine familiar, que pudiese también tener interés, y es así como, ayudados también por Arantxa, consiguen llegar a ese material que finalmente resulta ser Declive. La digitalización de este título es inminente y va a dar comienzo en breve, igual que la inspección de los materiales, lo que estamos seguros que va a contribuir a la escritura de una nueva línea en la historia del cine experimental español. Ahora sí, vamos a mencionar otras dos donaciones. En este caso, por parte de fondos cinematográficos, que esta vez sí que es un fondo únicamente cinematográfico, vamos a hablar de la donación del hijo y heredero de Angelino Fons, un director tal vez algo menos conocido, y un fondo más pequeño, ya que está formado por 5 cajas, formado fundamentalmente por documentación, algún libro y algún objeto, pero fundamentalmente es material documental. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué resulta de interés la donación de este fondo para la Filmoteca Española? Bueno, más allá de esas grandes figuras, es interesante también recoger la presencia de otras figuras de la cinematografía. En este caso, un director que tiene alguna obra interesante, sobre todo al inicio de su carrera, que se desarrolla fundamentalmente entre los 60 y los 80. Y así como elementos de interés que comentar, pues podemos hablar, por ejemplo, del Premio de Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Director, también del 66, lo cual es curioso porque la Concha de Plata de Patino también era del 66, o documentos como el texto mecanografiado o el carnet de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas. No podía faltar una mención también al cine familiar, como es lógico.
Afortunadamente, en Filmoteca Española estas colecciones no hacen más que aumentar y nos gustaría simplemente señalar un par de lotes. Hace muy poquito, es que son muy recientes, además, estos dos que vamos a comentar. Hemos recibido un lote de unas Pathé Baby comerciales, de entre las cuales ha habido 2 bobinas que sí que contenían un material de corte familiar, rodado en los años 20, incluso con la aparición de personajes históricos relevantes, como es el caso de Valentiu Teus Irisarri, que fue alcalde de Manila en el siglo XIX, entre otros personajes, ¿no? Y también hace muy poquito nos ha llegado un lote de películas familiares, es la colección familiar de un particular completa, donde tenemos más de 60 bobinas en 8 milímetros, también algo en Super 8, donde destacan sobre todo los viajes. Tenemos tanto viajes en Europa como en Estados Unidos. Son materiales rodados en los años 50 y 70, que todavía han sido dados de entrada, pero todavía hay que emprender su trabajo de inspección técnica y de visionado y física. Y pasamos a las compras, esta segunda gran parte de la charla. Vamos a empezar hablando tal vez de una de esas grandes compras que se ha formalizado en 2021, como es la del fondo de Iván Zulueta. Esta es una compra también formalizada en 2021, pero que también el trabajo todo el trabajo previo a esa formalización se inició ya en años anteriores y, de hecho, hace más o menos un año estábamos realizando el inventario del fondo en San Sebastián. Nos encontramos de nuevo ante un fondo mixto de gran interés y de gran magnitud, formada la parte documental por más o menos unas 35 cajas, pero que también nos encontramos objetos, documentos, libros y por supuesto, películas. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué para Filmoteca Española ha sido muy importante esta adquisición? Bueno, evidentemente nos encontramos ante un fondo, un archivo muy completo y rico en lo cinematográfico, en lo creativo, en lo artístico, a una figura que puede ser considerada de culto y nos permite también conocer un periodo de la historia muy interesante y todavía con gran capacidad de exploración, para explorar. Entre el material cinematográfico, pues vemos aquí una de esas Polaroids intervenidas, tal vez el material cinematográfico más conocido, esa obra artística que de hecho se expuso hace unos años en La Casa Encendida, que eran obras que él mismo intervenía y modificaba. Una gran colección, pero más allá de eso también hay fotografías familiares, de viajes, objetos como por ejemplo la cámara Polaroid con la que realizaba estas fotografías, visores de diapositivas, caleidoscopios, juguetes de cuando era pequeño y que intervenía para hacer este tipo de obras. Libros también, como cuentos infantiles que él mismo ilustró, óleos, bocetos de carteles originales, no solo de las películas que él mismo dirigió, sino también de películas en las que fue el cartelista, por ejemplo, Viridiana. Y toda una serie también de correspondencia y de obra documental. El material fílmico también fue una sorpresa, hay diversos formatos y nos encontramos de varios géneros. Hay género experimental, ficción, cine familiar y lo que es curioso e interesante es que al igual que la parte cinematográfica se ve cómo se superponen los materiales en ocasiones con diversos materiales en un mismo rollo. Sí que es cierto que está por explorar, se está comenzando esa labor de inventario y de conocimiento y hay una gran labor por delante porque realmente nos encontramos ante un fondo de gran magnitud. Otra de las compras que queremos destacar es la de un archivo documental que sin duda va a suponer un antes y un después en la investigación histórica de las filmotecas. Y es que se trata de el que podemos entender como el primer intento conocido o documentado de creación en España de una filmoteca, de una protofilmoteca. Es el Archivo Museo Cinematográfico Sánchez Gómez, es un archivo que organiza este señor que vemos en la diapositiva, Francisco Sánchez Gómez, que comienza en 1912 lo que es la formación del archivo y en el 25 el acopio de películas que él entendía que merecían ser conservadas. Como digo, es una iniciativa personal que de manera completamente Sudamérica, como es el caso de Argentina, y donde ya hay una intención clara de establecer contactos, de colaborar para remar todos en la dirección de la protección del patrimonio
cinematográfico, ¿no? Hay notas sobre visitas, apuntes sobre colecciones, escritos sobre pérdidas de materiales durante la Guerra Civil, catálogos de otras filmotecas, documentación relativa a la FIAF, recortes de prensa, fotografías de películas, incluso algunas dedicadas. En fin, es un lote que sin duda constituye una fuente primaria, ¿no?, para el estudio de la historia de las filmotecas. Y en este mismo lote entran también tres rollitos, tres fragmentos muy breves, muy cortitos. Dos de ellos no presentan una relevancia patrimonial, pero uno de ellos sí, y es un fragmento relativo al título Muerte de Pío Baroja, de Juan Antonio Bardem, del 56, que tiene una relevancia pues, fundamental, ¿no? Viene a ocupar la línea que le pertenece y que hasta entonces estaba vacía en la historia del cine español. Es un proyecto inacabado por parte de Bardem, que además se hace en la clandestinidad en su momento y que además se entiende que estaba desaparecido, ¿no? Tanto Bardem, en una de las conversaciones que tiene con Julio Abajo de Pablos, se lo comenta, ¿no?, que lo da por desaparecido. Ahí, por ejemplo, señala que no era realmente un proyecto de documental, sino que era un plano que se tomó para tenerlo como recurso, ¿no?, como de almacenamiento en previsión, que sentía una pulsión fuerte por filmar ese plano, ¿no?, esa imagen, como vemos en la diapositiva, patética, ¿no?, de la muerte de Pío Baroja, ¿no?, de los últimos días de un gran hombre, como decía él, ¿no?, y que no podía dejar de filmarla. Es un rollo muy breve, 45 metros, un negativo que entendemos que seguramente sea de tercera generación, porque podemos ver incluso los empalmes de acetona fotografiados, que seguidos del arranque de cámara, no parece que haya una intención de montaje aparente. Está en un buen estado de conservación, si bien hay un par de lesiones, como podéis ver en la imagen, que afectan en uno de los casos, por ejemplo, la desaparición de una de las líneas de perforaciones, pero, sin embargo, se confía en su preparación para digitalizado o para duplicado en poliéster si se valorase adecuado, ¿no? Y sí, básicamente eso es con Muerte de Pío Baroja. Y vamos con otra de las grandes compras formalizadas en 2021, que es la adquisición, la compra del Fondo Cruz Delgado. Este también ha sido un proceso largo para la institución, que se inició en 2009, quedaba materiales todavía por adquirir por Filmoteca Española y finalmente este año lo hemos conseguido. Son 182 carpetas repletas de material gráfico y documental con todos los procesos de creación de una película de animación. ¿Por qué es interesante? Bueno, en este caso nos encontramos ante una de las mayores colecciones de animación de nuestro país. Este tipo de materiales, además, no se solían preservar con tanta calidad y en tanta cantidad. Es decir, vemos todos los elementos preparatorios, vemos los dibujos previos, vemos los storyboards, los layouts que desarrollan ese storyboard, vemos las hojas de modelo, pues, por ejemplo, aquí estamos viendo las expresiones de Gulliver que se utilizarían luego para hacer toda esa secuencia de animación. Vemos las secuencias de animación en dibujo y en acetato, en los dos tipos de materiales, en dibujo a lápiz, en acetato con los bordes con tinta china, con pintura acrílica, con toda la numeración de las secuencias. Lo mismo, nos encontramos ante un fondo de gran magnitud, todavía con una cantidad de estudio por delante con muchísimo potencial, que también se encuentra ahora mismo en proceso de inventario. En esta última compra entró del Desván de la Fantasía, de los viajes de Gulliver, de Don Quijote de la Mancha, de los músicos de Bremen, de Tetamúsicos o de Mágica Aventura. Todas esas, parte de todas esas obras que forman parte de su filmografía. Y además es interesante porque hemos podido hablar con el creador, con Cruz Delgado, que en ocasiones también nos hace aportaciones sobre esos procesos de creación y sobre cómo él iba creando las películas y cómo estructuró el fondo según una vez rodaba las películas.
Y pasamos ya a otras dos compras. Lo mismo en este caso, de fondos cinematográficos, hemos traído una adquisición de una única obra, que es un boceto, se ve la imagen del boceto de un decorado del Verdugo, de la película de Berlanga, que fue realizado por José Antonio de la Guerra, uno de los mayores directores artísticos de nuestro país, no muy conocido, o no sé si muy conocido, no, pero de gran interés y con una gran carrera a sus espaldas. ¿Por qué es interesante y por qué lo hemos querido traer aquí hoy? Pues por dos razones. En primer lugar, porque nos completa en este año Berlanga otra faceta, ¿no?, de su filmografía, a veces un poco más desconocida, que es esta de los directores artísticos. Y por otro lado, porque también nos completa esa colección de dirección artística que tiene gran interés y que es muy grande en Filmoteca Española. Hay más de 4.000 dibujos de decorados y hay más de 6.000 elementos de dirección artística, entre bocetos de decorados, figurines y otros tipos de materiales. Y por eso, aunque es una compra más chiquitita, más de una única pieza, creo que sí que era interesante presentárosla hoy aquí. Y finalmente, para terminar, tanto el bloque de compras como ya esta exposición, queríamos traer también uno de los títulos que viene a entrar un poco en esa sintonía de los pioneros, ¿no?, de los primeros que. Hace muy poquito se adquiere en Filmoteca Española 8 títulos de nacionalidad española anteriores a los 50, en nitrato, entre los cuales hay un par de firmas como Neville o Marquina y luego 5 documentales de corte histórico, ¿no?, de corte histórico. Y entre estos hay uno de ellos que destaca por encima, ¿no?, que brilla con una especial relevancia, y es el cortometraje de unos 8 minutos que lleva por título Mallorca, de la cupletista María Forteza, de 1934. Y que pues vendría un poco a desbancar, bueno, un poco no, totalmente a desbancar al que hasta entonces es el título que ocupa el puesto de ser la primera película rodada por una mujer, que es El gato montés, de Rosario Pi, que sería 2 años posterior, y del que curiosamente también este año hemos recibido en donación un pequeño rollo muy cortito, muy breve, de un positivo de cámara de esta película. Mallorca es una pieza que es un homenaje al compositor musical Isaac Albéniz y que también destaca en él el sistema de sonido que se emplea, que es invención de Ramón Úbeda, el productor de la película y esposo de Forteza, que poco después dará salida a su marca Fonopalma. Y con esta última reseña nos gustaría también hacer una pequeña conclusión y, bueno, pues señalar que ahora, en el momento presente, estamos intentando sistematizar y unificar procesos, protocolos, sobre todo en los ingresos, en las nuevas entradas. Aquí hemos hablado de casos como puede ser Zúñiga o Asecic o Hermic, que son materiales que ya estaban en la casa, pero muchos otros entran de nuevas, ¿no? Y encontramos ciertos problemas a la hora de gestionar esas entradas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de materiales mixtos, que tienen una entrada que va a ser custodiada al Palacio de Perales, donde trabaja Elena, y otra que se va, los fondos fílmicos, al Centro de Conservación y Restauración, donde estoy yo. Y ahí, al trabajar con sistemas documentales diferentes, que no nos vinculan todos los materiales relacionados a la misma entrada, pues estamos intentando encontrar soluciones a eso, ¿no? Y trabajar también en el diseño de un protocolo, ¿no?, de un diagrama de flujo que nos establezca cuál es el proceso que tiene que llevar un material desde que entra por la puerta hasta que ya está finalmente etiquetado y custodiado en nuestros almacenes, ¿no? Trabajar en eso, pues estamos seguros que nos va a llevar a una mejor gestión, o al menos a una gestión más adecuada de nuestras colecciones. Y si tenéis alguna pregunta, estamos encantadas de intentar responderla, y muchas gracias por escucharnos.
eso, agradecer a la Filmoteca de Navarra poder estar aquí. Me podéis echar en cualquier momento. Y sobre todo, bueno, a todos los historiadores, todos los profesores, historiadores, personal de filmotecas que han ayudado, al Centro Galego de Artes de Imaxe antes y a la Filmoteca de Galicia ahora, porque, bueno, esto es un poco un compendio de toda su labor. A José Luis Castro de Paz, a Xosé Nogueira, a Fernando Redondo, a José María Folgar de la Calle, a Guillermo Escrigas, mi antiguo director, hasta hace 2 años, más de 2 años. Se tener en cuenta que ahora estamos sin director desde julio, que tenía que ver con... Vamos a ver. Bueno, Navantia es una empresa reciente, ¿no? Empezó en el año 2005, si mal no recuerdo, como consecuencia de la fusión de otras empresas, en el 2000 del grupo IZAR, pero que a su vez era, digamos, una deriva de la empresa nacional Bazán y de Astano. Esto es un poco de historia. Realmente vais a la página web de Navantia y lo que veis es que los astilleros empezaron en 1726, en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, estuve buscando en YouTube y no tengo imágenes de eso, con lo cual no las puedo poner. Pero sí, no, esto tampoco es cierto, ¿no? Pero gracias también a... Bueno, vamos a poner esto así al principio. Claro, esto, digamos que son las primeras que tenemos, que se conserven, digamos. No, bueno, esto es un Betacán, básicamente. Esta es la botadura de la España en 1912, con asistencia de los reyes de España. Y, claro, veis ahí la mosca de Gomón, ¿no? Esto creo que no lo podría poner porque en su momento, cuando se despidieron las imágenes y tal, nos dijeron, mira, esto solo 3 años, ¿no? Entonces ya pasaron muchos más. Entonces estoy siendo un ilegal, pero lo podéis ver, que es poquita cosa. Esto, claro, al ser de 1912, este es el dique de la Campana, porque, bueno, no estamos muy seguros, porque supuestamente el dique de la Campana, que fue, digamos, no el primero, pero uno de los más importantes diques que se construyeron allí en Ferrol, luego vino el dique de la... No, el dique de la Reina Victoria. El dique de la Campana se construyó en 1873 y este se construyó en 1912-1913. Entonces, llamado dique de la Victoria, claro. Este es lo siguiente. Esto es 1913. Claro, aquí el 7 de mayo, 1913. Esto es otra botadura que también tiene que ver, claro, en esos años no existía como tal Navantia, evidentemente, sino que existía lo que era la Sociedad Española de Construcción Naval, que, digamos, fue la primera... Porque antes tenéis que saber que los astilleros eran básicamente militares. Y a partir de esta entrada, en 1908, bueno, de la ley Maura Fernández y demás, empezaron las colaboraciones con la industria civil, ¿no? Entró para la construcción de embarcaciones, de barcos. Entonces, a ver, si me voy por los cerros de Úbeda me avisáis. Entonces, claro, hubo una compañía que ganó el concurso, porque se presentaron empresas, una empresa italiana, una empresa francesa, y luego, digamos, un consorcio entre constructores vascos e ingleses, ¿no? Y había cántabros también. Y entonces formaron la Sociedad Española de Construcción Naval, que fue quien se encargó de esta botadura. Estos ya estaban otro germen de la actual Navantia.
Bueno, esto es para entreteneros y tal, antes de llegar al fondo de la cuestión. No sé si conocéis estas imágenes, que tampoco le he pedido a Guillermo Escrigas permiso, con lo cual estoy incumpliendo doblemente, porque él es el que en su momento depositó la copia Nitrato en su momento en Filmoteca Española, creo recordar, y luego se duplicó, bueno, sí, en Filmoteca Española, y se hizo un duplicado, vamos, y un telecine, pues un telecine, claro, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Estamos pensando, claro, en la digitalización, escaneo de todos estos materiales para a posteriori poder hacer DCPs y copias de distribución en condiciones, porque esto sale de un Betagam, no es de un telecine en calidad de SD. Vale. Bueno, podría extenderme mucho sobre esto, pero voy a esperar que acabe. Pero bueno, nos recibió el contacto de Guillermo, José Ángel Fernández de Lorenzo, si mal no recuerdo, para ver lo que había allí, ¿no? Porque, claro, a lo largo de los años, básicamente este fondo se compone de Empresa Nacional Bazán y Astano, ¿no? La Empresa Nacional Bazán, que se fundó en el año 47, ya en la posguerra, y Astano, que se fundó en el año 41. O sea, por un lado estaba la empresa Bazán, que era, digamos, la empresa nacional de Bazán de construcciones navales militares, ¿no? Y Astano, que era una sociedad civil, ¿no? Fundada por José María González Llanos, que fue ingeniero de Bazán en el año 41, ¿no? Bueno, ahí las fechas no me acuerdo, pero bueno. No, no estaba en Bazán, estaba en la otra sociedad. Y bueno, son básicamente lo que encontramos 16 milímetros. Un poco de todo, claro, desde descartes, películas industriales, científicas. Esto es una muestra. No me dejaron ponerle música de Metallica, pero...
no podía faltar, ¿no? Bueno, básicamente lo que veis aquí es un poco un resumen, pero es más astano, ¿no?, lo que se eligió, porque claro, es mucho más espectacular escoger superpetroleros, ¿no?, que fragatas y destructores, por lo menos un poco más, ¿no?, humano, ¿no? Pero bueno, hay muchas más cosas. Estos son, a ver si lo tengo por aquí, no lo tengo aquí. Básicamente unos 100 títulos, bueno, títulos no, copias, porque hay, como veis aquí, hay Bazán 82, Bazán 82, la versión inglesa, la versión francesa. Esto es un trabajo que aún se tiene, digamos, que documentar un poco. Porque, claro, tened en cuenta que este año, el 15 de marzo, cumplimos 30 años, ¿no? Y entonces había prisa por, oye, venga, esto, que cumplimos 30 años, tenemos que presentar algo, que viene el consejero, ¿qué tal? Entonces, a prisa y corriendo, pues hay que digitalizar ya. Y ya lo teníamos desde hace tiempo, ¿no? Pero, bueno, poco a poco iremos incorporando datos. Luego en el disco tengo más cosas para que veáis que no todo es así tan bonito, ¿no? Pero, bueno, una cosa curiosa, aquí veis que hay una película que está tachada ahí en... Bueno, hay cosas que pusieron ellos, esto es lo que me entregaron ellos, yo hice así algunas cosas, algunas correcciones, pero veis que está ahí, ¿no? Azor, Construcción, Botadura, Carmencita Franco. Y dices, caray, no está esta película. Curiosamente, cuando fuimos allí no estaba, ¿no? Es como, hay que borrar la memoria o qué pasa, ¿no? Y claro, pero está en otro sitio, porque aquí esto, bueno, esto lo añadí yo, Botadura eso Castellón, porque esto eran películas que no tenían identificadas. Entonces, pero eran películas que proceden de la delegación de compras y demás, ¿no? Y ahí, curiosamente, hay una copia de eso. Estáis esperando por ello, ¿verdad? Pues vais a tener que esperar un poquito. Os la voy a poner luego, porque tengo que cambiar el disco, básicamente. Y eso, básicamente, no centrémonos. Son 106 materiales, básicamente todo 16 milímetros, reversible, copia. Bueno, voy a poner el disco aquí total, así veis el estado general, digamos. Aunque bueno, es que me da pena. Bueno, es que luego tengo tiempo para volver a colocar. Aquí, claro, es que me olvidaba de esto, porque los inicios del cine industrial, digamos, en Galicia son casi los inicios del cine también en España, y esto lo tenéis aquí. 19 de marzo de 1897, ¿no? Una fotografía de la botadura del nuevo acorazado Cardenal Jiménez de Cisneros. Esto, claro, en Ferrol. Y esto se sabe que se rodó por unos portugueses, por Alexandre Páez de Acevedo de Lima y Augusto César Márquez de Caldera. En esos años estuvieron pues rodando por Asturias, Galicia y tal, y se sabe que lo firmaron, pero no hay copia. Es como, esto está recogido en un libro, un catálogo, una exposición que se hizo sobre José Sellier y Lou, ¿no? Y los inicios del cine en España. Claro, sabemos que José Sellier pues también hizo, no considerar Fábrica de Gas igual cine industrial, pues tampoco es tal, ¿no? Pero sí, en marzo-junio de 1897 también rodó Sellier cine industrial. Y claro, nada más. Que esto no es Navantia, evidentemente, pero son los gérmenes, digamos. A ver, ¿qué más os puedo poner? Bueno, os voy a poner
Vamos a expulsar esto. ¿Dónde lo tienes? Aquí. Y vamos a expulsar. Bueno, es igual, luego lo volvemos a poner, que siempre me hace lo mismo esto. Bueno, yo creo que ya me fui otra vez, ¿no? Por lo tal, pero más o menos supongo que os ha quedado un poco clara la historia de Navantia y lo poco que hay, porque anterior a... me quedó una cosa. Bueno, luego os la pongo. Aquí, copias Navantia. Bueno, claro, es que hay materiales que, claro, que eso está más gente. O sea, no se hizo, digamos, no, tampoco no es mucho para enseñar esto, pero no se hizo ninguna restauración de color ni ningún retoque, sino tal cual. Porque, claro, esto igual el día de mañana se puede hacer algo. Aquí en esta, por ejemplo, no hay imágenes de Cádiz ni de Cartagena y tal, pero en alguna otra sí. Lo digo por si luego estáis. Ya veis que muestra la copia, ¿no? Esto se hizo todo en la Filmoteca, digamos. O sea, esto se hizo con un escáner pequeñito y el sonido se hizo sincronizándolo después, pero todo en casa, digamos. O sea, no se llevó a ningún sitio. Quedó en nuestros locales y allí se hizo. Bueno, claro, tenían resúmenes de Nodo también, pero a ver si lo encuentro. Cine industrial, bueno, es para poneros un poco de todo, pero... bueno, a ver no, esta no es. Bueno, estos son películas educativas. Bueno, esto tendría que cambiar el cuadro, pero no lo voy a cambiar. Nada. A ver si lo encuentro. Aquí lo veis todo pasado. Vamos a ver. Si hago una búsqueda mejor, pero es igual, lo que quería ver, lo que... aquí. Bueno, esta no es la que estoy buscando, pero... Espera, esto no. Esto está mal. No que lo tenga 16.9, la verdad. Luego lo cambié. Más. Es que, joder, no lo voy a haber encontrado. Bueno. Yo lo tenía preparado, pero es que... me mata esto, haceros esperar, claro. Así llegamos mejor. Igual es que tampoco la traje. Vamos. No, sí, hombre, pero bueno, ya que lo dije, pues mira... Madre mía. O la cambié de nombre para no saber que... ¿no? A ver si encontramos. Mira, aquí está, era muy fácil, ¿eh? Vamos a verlo.
Esto no tiene audio. Es que es una película subversiva esto, ¿eh? Bueno, como es bastante larga, vamos a ir por partes. Es que, bueno, para que veáis que claro, esto tendréis que borrarlo luego, ¿eh? Porque no... Bueno, suficiente yo creo, porque voy a cambiar aquí de... No sé cuánto tiempo tengo, pero yo por mí me iba ahora. No, reíros, pero yo lo paso muy mal estando aquí, ¿eh? Fatal. Poneros esto... Que claro, es que me quedaba esto, de lo que era, digamos, antes de Navantia. Claro, os preguntaréis, ¿sí por qué fueron aquí a la Galicia profunda, aquí a montar estos astilleros? Por la ría, esta. Una ría muy fácil de defender y, claro, con todas las rutas marítimas desde el Atlántico Norte, ahí todo enfilado. Igual por eso están en Cádiz y por eso están en Cartagena luego. Si nuestros antepasados eran muy listos, ¿sí? Desde luego. Esto es del año 29. No sé si conocéis esta película, mucha gente supongo que sí, que es Un viaje por Galicia, de Luis Rodríguez Alonso, del año 29. Una película que pagaron las diputaciones de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Y de esto... por cosas así, bueno, casualidades, esto es la copia mala, digamos, porque esto tiene virados y tiene, vamos, tiene color. Y no hace mucho, aprovechando que lo estáis viendo, y ya se acaba ahora, no hace mucho, pues vino una chica del archivo de la Diputación de La Coruña, ay, mira, queríamos saber qué había aquí, qué hay en estas latas y tal. Y nada, pues cogimos y tal, y era un nitrato. Y tienen una copia de Un viaje por Galicia, en muy buen estado, por lo que vi yo en esos 2 rollos que me trajeron. Pero claro, es que para depositar, ay, es que no. Y les dije que hablara con Filmoteca Española, porque parece mentira. Claro, la Filmoteca de Galicia, antes Centro Galego de Artes de Imaxe, no sé si será por eso, igual son elucubraciones mías, pero claro, es la Xunta de Galicia gobernada por el PP, ¿no? Y la Diputación está gobernada por el PSOE. Entonces, era como, había cierta reticencia, y bueno, yo le dije, no, pues depositamos y tal, por luego se manda a Filmoteca para conservación de nitrato y tal, y no tengo contestación, ¿no? Entonces igual en algún momento esta chica pues se dará cuenta yo le dije, mira, esto es peligroso, esto mejor que esté bien guardado, pero estoy esperando, a ver, y que igual se acaba depositando en Filmoteca Española y vamos encantados. Vamos, porque ya te digo, el nitrato estaba estupendamente. Y voy a acabar, para no daros la lata más,
No tenía pensado poner esto, que también otra ilegalidad. Claro, porque esto podría ser Oleaje en el Orzán, ¿no? Pero de Selier, pero es que no lo es. Es cine, claro, cine doméstico. Esto es porque al final dije, bueno, voy a poner algo de cine doméstico, ya que estamos tratando de cine doméstico, y esto es una de las últimas incorporaciones, digamos, de una familia de Orense, que, bueno, tenemos aquí unas peliculitas en 9,5, esto es un 9,5. Y a ver si podéis hacer algo con ellas y tal, pues sí, trae. Y claro, son imágenes, claro, no solo de Orense, hay muy poquita cosa, no, de Oseira, de Orense y de Coruña, curiosamente. Por eso decía, puede ser, no, Oleaje en el Orzán de Selier, pero no. Y este plano me encantó, la verdad, me parece un plano fantástico. Claro, ya veías ahí todo construido, todo fantástico. Esta es una, y pues pongo la última. Y hablando de lo que... Bueno, es que, claro, surgen muchos temas. La burguesía, ¿quién tenía dinero? Claro, pues este señor, esta familia, eran los dueños, digamos, de la Academia Sueiro de Orense, que era, bueno, una academia muy, muy famosa en esos años. O sea, la burguesía, ¿no? La gente que podía, pues podía tener una cámara paté y filmar. Este es el plano. Este es un plano precioso, para mí, claro. Y yo no soy de La Coruña, pero era muy, muy, muy bonito. Bueno, surgen cosas así al hablar de esto y de lo que he escuchado antes, pero claro, si me hubiera tomado una ginebra antes, pues igual, pero no. Es decir, voy a ser capaz de hacerlo. Y no, como veis, no soy capaz de elaborar un discurso sin irme por las ramas. Bueno, eso es una película de Charlot, pero es una cola, vamos. Pues nada más, yo creo. Bien. No, gracias a todos. ¿Cuál? Esto que voy a poner es otra ilegalidad, has dicho, y has puesto el doméstico del Orzán. ¿Por qué dices eso? Porque no hablé con ellos. Básicamente, si ellos depositan y demás, se supone que tú no puedes exhibirla sin su consentimiento. Aunque la reproducción sea nuestra, claro, sí, pero hay gente, sobre todo hablando de familias, claro, hay gente muy reticente a que luego esto se vea. Y hay gente que sí, no, dale, sin problema. En este caso, creo que podría ponerla, y de hecho la puse, o sea, tampoco va a pasar nada. Pero otra gente sí que, caráis. Y con las imágenes familiares a veces hay que... Bueno, no solo las familiares. Bueno, para que no te sientas tan solo, en la compilación de películas de Navarra que pasamos ayer, desde Filmoteca de Valencia, yo tampoco pedí los permisos, los he acreditado al final y con eso pienso que vamos bien. Sí, ya sé que no va a pasar nada. Sí, para una cosa así que no se cuelgue claro, en YouTube ni nada de esto. Efectivamente. Pero siempre hay gente que lo va a hacer. Pero bueno, pues nada, no os doy más la vara. Bueno, y ahora lo que va a ser un poco la última intervención, la última ponencia del encuentro, que nos van a hablar Rosa Cardona y Mariona Abruzzo de la Filmoteca de Cataluña,
del 150 aniversario del año Chaumont, con las últimas incorporaciones a la colección. Egunon, buen día, buenos días. Muchísimas gracias a la Filmoteca de Navarra por invitarnos y por hacer que en tiempos difíciles desde Madrid hayan persistido en poder encontrarnos aquí en Navarra, y especialmente tanto a Patricia como Alberto, porque somos así un poco familia, y esto de estar estos 2 años sin vernos realmente ha sido como más emocionante de lo normal reencontrarnos. Antes de empezar, os quiero compartir, que luego os lo explico un poco, una pieza que ha hecho Josep Calle, que alguno de vosotros conoceréis, que era documentalista en la Filmoteca y pidió una excedencia precisamente para su carrera de animador. Y os la pongo, nada, dura 1 minuto. Bueno, pues empezamos. Exacto. Y aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues como todos sabréis, porque hemos sido muy insistentes, este año celebramos el 150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chaumont, y un poco para nuestra sorpresa debemos admitir que lo planteamos al Gobierno de Cataluña, que selecciona centenarios para que estas conmemoraciones tengan el rango oficial, con lo cual facilitan recursos. Pero no nos esperábamos que Chaumont recibiera este reconocimiento, porque ningún cineasta hasta ahora había recibido este reconocimiento. Y bueno, estas siempre eran como los pintores, literatos, etcétera. Entonces nos avisaron nos comunicaron que habíamos recibido este reconocimiento, y nos pidieron a Rosa Cardona, conservadora en el Centro de Conservación, y a mí, que hiciéramos el comisariado. Entonces, a partir de aquí, pues con Rosa nos planteamos 2 objetivos, ¿no? Por uno, celebrar a Chaumont a partir de sus técnicas, en las que más destacó es el color, los efectos especiales y el stop motion, pero con la excusa de poderlo conectar con las audiencias del siglo XXI, ¿no? Hacer un puente. Y por otro lado, localizar e incorporar nuevos y mejores materiales, dando prioridad a sus etapas en Barcelona, especialmente la primera, de 1901 a 1906, y la segunda, de 1910 a 1912, que es la película que hemos visto, que es de esta etapa de Ibérico. Vale, entonces, ha sido un trabajo completamente transversal a la Filmoteca. Rosa y yo somos la cara visible, pero ha sido desde todos los compañeros del Centro de Conservación hasta programación y documentación que iremos desgranando.
Estos dibujos que vais viendo pertenecen pues, a esta pieza de Josep Calle que os decía. Está colgada en el YouTube y también en la web. Josep, a partir de las películas de Chaumont, hizo 900 fotografías y las recortó y coloreó para recrear esta animación de Chaumont. Y bueno, estamos muy contentos porque creo que ha sido una pieza muy con este espíritu, ¿no? de renovación desde la obra de Chaumont. Bueno, uno de los encargos que toda conmemoración oficial tiene es crear una página web. Y en este caso os invito si no la conocéis, a visitarla, porque en ella se ha actualizado mucha de la información que hay sobre Segundo de Chaumont, sobre su obra, pese a que tenemos noticias de que pronto aparecerán nuevas publicaciones, que de momento no estamos permitidos a ponerlo para que estas nuevas publicaciones de historiadores pues no queden, pero a la que salgan pues lo renovaremos. Pero en el momento de hoy es lo más actualizado que hay sobre Segundo de Chaumont. Destacar en esta web el mapa de Barcelona, bueno, está aquí Yolanda Rivas y con Rosa, que es un mapa interactivo que recoge la etapa de Chaumont y lugares especiales relacionados con el cine, y que ha sido un esfuerzo, pero es con este sentido de dinámico, ¿no? de adentrarse en la Barcelona de Chaumont. Otra de las actividades que hemos propuesto, es el DCP Esencial Chaumont 150. Es un DCP que hemos ofrecido gratuitamente a todas las instituciones, a la FIAF, a la ACE, a todos vosotros, creo que también os lo hemos ofrecido, y consta de 13 títulos con la idea de repasar desde los inicios de 1904 hasta su etapa en Turín, ya antes de empezar Cabiria, que ya marca otra etapa, ¿no? Y de este modo podemos, es un recorrido sobre todo esta etapa que realmente él crece como autor, como técnico, y va desarrollando todo su conocimiento que le hará uno de los padres de los técnicos cinematográficos, como decía Pastrone. Este DCP puede ir acompañado de música del maestro Pineda, que si alguno de vosotros lo conocíais. A Juan, desgraciadamente, nos dejó justo antes de la pandemia, pero lleva música incorporada, pero hay muchas de las instituciones que nos lo han pedido, que han puesto música en directo, que creo que realmente siempre es mejor. Entonces ya pasamos a... Perdón, me deja una cosa, que aquí sí. Aparte del mapa, os quería comentar que está en los recursos esta bibliografía, que desde el área de documentación, Ana Fors, que tenía que venir, pero desgraciadamente al final no ha podido venir, hay muchísima bibliografía actualizada, y realmente han hecho un esfuerzo para cualquier persona interesada en Chaumont encuentre realmente muchísimos recursos y también muchos links a muchas de sus películas. Vale, y entonces otro de los hitos de este año Chaumont ha sido lo que llamamos Laboratorio y Constelación Chaumont. Por un lado hicimos el laboratorio, que el laboratorio consistió en 2 jornadas dedicadas a sus obras y sus técnicas. El primer día actualizamos su biografía y filmografía con historiadores. Iván Núñez es un historiador que vive en Teruel y está haciendo una investigación exhaustiva sobre los primeros años y está desvelando nuevas detalles un poco que me recuerdan en relación a Pérez Arroyo, ¿no? Que quizás como historiadores y centrados en las películas no habíamos tampoco prestado mucha atención,
pero pronto saldrá, pero en todo caso parece ser que Chaumont estaba casado antes de empezar su relación con Julien Mathieu, y a partir de ahí, bueno, el libro pronto saldrá, aquellos que estéis interesados, pero es una... Más, bueno, son estas cosas que de pronto desvelan, porque había a veces secretos y cosas que no quedaban claras, ¿no? Y quizás a veces es estas etapas más personales. Y en ella también participó Jean-Claude Seguin, Luisa Suárez, Stephanie Salmon, Stephanie Salmon es de la Casa Pathé, de la Fundación Pathé Seydoux, y Gabriele Perrone del Museo del Cine de Turín, y Rosa Cardona como especialista de la etapa del cine mudo en Barcelona. El segundo día hicimos una apuesta con las técnicas actuales, y entonces hicimos como unos binomios que yo creo que fueron muy interesantes. Por ejemplo, el color fue Bárbara Pflüger de la Universidad de Zúrich y Jordi Bernansuela, que es el director del máster de fotografía del SCAC, ¿no? En relación de los efectos especiales hicimos Camille Blood-Wellens y María Tortosa de Orca Studios, que son los que aquí en España, en Madrid, tienen un plato de LED, como así tipo los de Mandalorian. Y luego para Stop Motion, Carolina López y Más G Stop Motion, que son una empresa de Barcelona dedicada y con reconocimiento internacional de sus obras en Stop Motion. Un poco la idea era, si Chaumont estuviera vivo, ¿dónde estaría trabajando, ¿no? Y bueno, pues a partir de esa idea que con Rosa nos planteamos, pues hicimos este laboratorio. Constelación Chaumont estamos a punto de terminarlo, fueron 35 sesiones entre octubre y noviembre. Y también otra vez esta idea de binomio, que es obras representativas de sus técnicas con obras actuales, yo qué sé, y también a nivel de cosas muy, muy modernas, ¿no? Desde el tríptico para Janov o piezas actuales de Laura Ginés, de David Domingo, o de Aimar Pérez Galí dentro del marco del Festival Loop. Eran encuentros eclécticos entre Chaumont y cosas muy distintas. Y también, evidentemente, el ciclo del cine infantil, Filmochica. Cosas especiales que hicimos, Les Lunatics, con música de Baldomà, que es nuestro músico residente, con música electrónica, un espectáculo con el ilusionista Hauson, un mapping, que lo hicimos, bueno, ahora os enseño unas imágenes, y clausuraremos este año Chaumont el próximo 21 de diciembre con los de la Escuela Superior de Música de Cataluña, con los alumnos tanto de interpretación como de composición. Han elegido unas piezas de Chaumont y a partir de ahí, con libertad absoluta, va a ser la clausura. Esto es un poco, no sé si tenéis en mente la Filmoteca, pero es la fachada del edificio del Raval, y a partir de ahí se hizo este mapping dentro de la Fiesta de la Luz del Ayuntamiento de Barcelona. Y actividades diversas, festivales, una noche temática en Televisión de Cataluña, que siempre estar en la televisión pues da mucha visibilidad, la clausura del Festival Fantástico de Sitges, que justo venía a coincidir con el día en que nació Chaumont, el 17 de octubre. Filmin, Rosa también estuvo en el Festival Bienale, en que le dedicaron un apartado, el de historiografía. Y también ahora en diciembre está un coloquio Chaumont organizado en París, al que asistiremos en la Fundación Pathé Seydoux. Y bueno, ha sido un año realmente muy chaumontiano, y ahora pasamos a los materiales. Sí, bueno, antes de hablar, bueno, coincidimos con Mariona que la conmemoración del año Chaumont nos podía servir a nivel de archivo para estudiar una de las épocas menos conocidas seguramente, que es la de la Ibérico Films, y también un poco para reactualizar en lo posible la filmografía de Chaumont. Porque para navegar, para encontrar materiales, para conocer estas épocas, es importante partir de esta filmografía, que en el caso del cine de los orígenes, como nos pasa a todos, no es tan fácil. Es un cine
donde el anonimato es siempre la norma y donde desgraciadamente no siempre tenemos las fuentes y tenemos la información. Desde las monografías de Tarrats, de Sánchez Vidal o incluso desde la última de Minguet, ha pasado mucho tiempo y han aparecido nuevas fuentes y nuevos documentos. Y esto para nosotros era importante incorporarlo. Es verdad que ahora es mucho más fácil acceder a repositorios, a muchas fuentes. Ha aparecido, por ejemplo, la documentación que se conservaba que está ahora accesible en la Fundación Paté Sidú, la documentación de la Casa Paté, la documentación de los inventarios y del registro, y esto da muchas pistas. También los escenarios de la Biblioteca Nacional Francesa, pero también expertos que están trabajando y intentamos estar muy atentos a estas aportaciones, como por ejemplo la página GRIM de Jean-Claude Seguin. Con lo cual, todo esto, tener tiempo para volver sobre estas filmografías y para trabajar en ella, nos parecía que era una oportunidad para desarrollar durante el año Chaumont, para completar la filmografía o para corregir algunas atribuciones muy débiles. Gracias. Y bueno, lo hemos hecho, es muy básico, a partir de estos repositorios, repositorios como el Arca, el de revistas de la Biblioteca de Cataluña, como la Hemeroteca Digital, de Biblioteca Nacional, de catálogos de época que son fundamentales en cualquiera de estos estudios, o de la prensa, ¿no? Y esto, o sea, el fruto de estos estudios tenía que ser localizar nuevos materiales. Conociendo mejor la filmografía, las búsquedas, las peticiones de ayuda o la consulta a otros archivos es siempre mucho más fácil, porque ya sabes lo que estás buscando, ya tienes títulos originales, títulos de distribución, etc. Con lo cual hicimos una llamada general a la FIAF, nos centramos sobre todo en las épocas de Barcelona, porque aparte de que la época de Paté está más trabajada y tampoco se podía abarcar todo, y decidimos concentrarnos, como decía Mariona, en esta época más, con el foco más en Barcelona. A partir de estos repositorios, de las consultas y de la colaboración, como siempre, de todos los colegas de la FIAF, ha sido posible localizar nuevos materiales y establecer convenios. Voy a hablar muy brevemente de nuestro foco, que eran los años de la Ibérico. Chaumont se establece después de su periodo en la Paté en Barcelona entre 1910 y 1912. Entre el 11 y el 12, él construye unas galerías y crea la sucursal, una marca sucursal de la Paté Frères en Barcelona. Con ella, la Ibérico Films, con ella realiza 12 películas de ficción y una decena de documentales. Aquí podemos ver algunos de estos títulos que aparecen en el catálogo de la Casa Madre, ¿no?, de la Paté. Las fuentes fundamentales también para el estudio de la Ibérica han sido la libreta de Chaumont, que conservaba una reproducción Joan Gabriel Tarrats y que está depositada en la Filmoteca, donde se recogen los argumentos y las hojas de montaje de estos materiales. Nuestra hipótesis, con estas libretas podemos saber cómo se rodaban, cómo se montaban y sobre todo cómo las indicaciones de Chaumont a la Casa Paté para montar los títulos finales. De todas formas, la hipótesis es que él rodaba 2 negativos, uno se quedaba en Barcelona y en la Casa Paté, la sucursal de la Paté era en los bajos de la Casa Batlló, estuvo 20 años, era un laboratorio muy grande donde se vendía la película Virgen Nitrato durante todos estos 20 años. Y en los laboratorios de la Casa Paté seguramente se hacía la versión que se estrenaba en Barcelona y se distribuía. Sí,
este año hemos, centrados en estas nuevas fuentes, intentando construir el puzzle, yo he puesto 3 diapositivas de lo que estamos trabajando. Esta documentación se intenta organizar en un timeline en la que vemos, a partir de las fuentes, cuándo Chaumont manda el negativo, cuándo estas películas se estrenan en Barcelona o cuándo se estrenan en París, ¿no? Podemos ir reconstruyendo. Nos vamos a entrar, pero... Ay, perdón. Bueno, perdona, pero si vais viendo, este timeline es lo que hace presuponer que hay como los 2 negativos, ¿no? Porque hay como un trabajo anterior, o sea, esto que son las notas ahí de cuando se envían a París, pero luego aparecen las estrenos en Barcelona. Perdón. Sí, exacto. Y esto nos permite hacer este puzzle, ¿no? Bueno, el fruto de este estudio, de esta filmografía ibérico, son durante el año 21, este año, hemos establecido acuerdos con los colegas de la Cinémathèque de Toulouse para restaurar uno de los títulos hasta ahora. Bueno, el problema es que estos títulos entran dentro de la Casa Pathé y muchas veces no están identificados porque no tienen ni el gallo ni los elementos que los permitan atribuir a Pathé. Quedan en esta tierra de nadie, ¿no? Ayer los que pudisteis ver Escamillo, tiene La solitaria, es un título que en la filmoteca en el Live Film Museum estaba por identificar porque era muy difícil saber que era Pathé. Es un film que se ve el puerto de Barcelona, pero es complicado si no tienen esta información, ¿no? Y es esta colaboración que nos permite trabajar juntos y avanzar en la filmografía de Chaumont. Hemos trabajado en Terrassa, en nuestro equipo, en el Biòmbio de Callostro, con la Cinémathèque de Toulouse, y con Excursión a la isla de Mallorca, que es uno de los documentales ibérico que se conserva en el Paso 28. Y este año, con Clara Martín, hemos podido, adaptar nuestro escáner para estos pasos y era una buena ocasión para empezar a trabajar con nuestros fondos en 28, ¿no? Exacto. Y a raíz también de estas colaboraciones se pueden incorporar a esta filmografía y atribuir a Chaumont, a Escamillo o Puceños tiene La solitaria, que vimos ayer, este pequeño documental. Estamos al principio, o sea, están identificados, pero luego hay que trabajar sobre ellos, ¿no? Más adelante. Física diabólica, las pintorescas cascadas de Alhama de Aragón y La granja son producciones, o un poco como la botadura del acorazado que nos ha enseñado Chema. Esto es una producción ibérico, pero ya no atribuible a Chaumont, porque Chaumont va a París en 1912 y la productora, la Ibérico, sigue trabajando a lo largo del 12 y 13 al menos. Pero forman parte de esta productora. Una de las características de la Ibérico es su sistema de color, el Cinema Coloris. De todas formas, son estas cosas que también hay que revisar. Siempre se ha atribuido a un sistema único inventado por Chaumont. Parece una variación del Pathé Color. No hay patentes, o hasta el momento no hemos encontrado en la documentación de la Pathé, de los ingenieros de la Pathé, un dossier específico sobre el Cinema Coloris. Hay que estudiar los materiales, que va a ser el próximo año, cuando se puedan comparar los elementos que han sobrevivido y trabajar sobre esto. Pero en cualquier caso, este estudio y esta localización nos permite, de momento, tener mejores materiales, mejores reproducciones de títulos que conocíamos, pero que teníamos en pasos o con un origen técnico inferior, ¿no? Como en Barcelona, Principal Ville de la Catalogne,
o la antigua Toledo, que conocíamos a través de un 28 blanco y negro y que en la Cinemateca de México conservan un diacetato con las coloraciones, o el Spectre Rouge o los Lunatics, ¿no? Y esto es una de las aportaciones de este año. Y nada, un poco para poner en números, este año, en 2021 se han localizado estos 21 nuevos materiales y 13 de mejor calidad. Pero es una investigación que tendrá que seguir, sobre todo el próximo año, y volver a los materiales y comparar para avanzar en este estudio. Bueno, yo para acabar, y ahora que estamos a punto, ¿no?, de acabar el año Chomón, y sí que estamos entre colegas, deciros que el objetivo de conectar con las audiencias del siglo XXI, creo que no hemos llegado mucho al público joven que esperábamos. Yo creo que es una debilidad quizás nuestra, porque cuando hacemos cosas desde los archivos no tenemos quizás esta experiencia, conocimiento. Y también yo creo que en nuestras instituciones, al menos en la nuestra, también hay tanta actividad que es a veces difícil, ¿no? O sea, realmente hemos hecho mucho, pero y estamos contentas porque realmente han salido muchas cosas y más conocimiento sobre Chomón, pero creo que una debilidad creo que es general, no solo de nuestras instituciones ni del año Chomón, pero cómo conectar con las nuevas audiencias. Por ejemplo, o sea, para dar la idea esta, no sé si habéis visto el póster de Eloy Ardiñá, que se lo encargamos con esta idea de que os decíamos, ¿no?, de conectar, y era como Júpiter visto desde una galaxia muy lejana, y entonces era este juego de Júpiter y la estrella de la muerte. Bueno, pues hicimos algunas sesiones, algunas con mucha audiencia, pero otras realmente no llegamos a ese público. Entonces, bueno, es para compartir con vosotros, pues que ahora cuando ves todo junto es como impresionante, pero tampoco no hemos conseguido quizás todos los objetivos que queríamos. Y esperar que ahora tenéis aquí a Rosa y a Miranda Osgaria. Bueno, y si hay alguna pregunta, que creo que Chema os he hecho. Sí, no, hombre, que me ha hecho mucha gracia eso que has dicho. Claro, dices que habéis puesto La estrella de la muerte para conectar con las nuevas audiencias. Es una película del 78, o sea, que nuevas audiencias. Quiero decir... pero era Mandalorian, o sea, la idea era Mandalorian. Que ya, claro, pero hay que poner a Mandalorian, no hay que poner La estrella de la muerte. No, o sea, que es... Yo creo, o sea, que es un póster que nos apela a nosotros generacionalmente, no a los chavales de hoy en día. No, y no es un error vuestro, o sea, que comparto todo lo que dices, pero me hace gracia esa cuestión. Es decir, que somos incapaces, en realidad yo creo que somos incapaces todos y todas las que estamos en esta sala, de saber cómo tenemos que conectar con esas nuevas audiencias, porque no estamos ahí, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, quizás es esto, que ya nos paría, estamos en otra galaxia. No sé si hay alguna... Muy bien. Es que ricasco, gracias y...
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar me presento Iñaki Pesteguía, soy el director general de Cultura del Gobierno de Navarra y nos han encargado este cierre y como no podía ser de otra manera me acompañan las personas que han participado en representación de Navarra en este quinto encuentro. Anabel Olaso, directora de la Biblioteca Navarra, y Alberto Cañada, director de la programación de la Filmoteca de Navarra. Respecto al tema del público joven, que le pregunten a Ridley Scott, ¿no?, que acaba de hacer unas declaraciones sobre su fracaso de la última película, con un presupuesto de 100 millones de dólares y de recaudación por ahora de 25 millones, en la que hace una reflexión sobre cómo no han conectado con el público joven porque no han estado en redes sociales o los contenidos, ¿no? Es un debate que tenemos hoy por hoy todos como instituciones, como proyectos. Y bueno, esa reflexión nosotros también como parte de lo público pues debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y en primer lugar os quería trasladar el agradecimiento en nombre del Gobierno de Navarra por haber venido a Navarra. El tema de la lluvia es importante para nosotros como tierra de agricultores, con lo cual necesitamos que llueva. Igual nos hemos pasado un poco, pero que entendáis que este es el contexto sobre un trabajo, y permitidme la broma, que se lleva muchos meses trabajando, muchas horas de trabajo para poder celebrar este quinto encuentro aquí en Pamplona, en Iruña, y os agradezco que hayáis venido y espero que haya sido totalmente provechoso, ¿no? Ya solamente el hecho de juntarnos, de poder compartir, de poder estar, creemos que era un valor, ¿no? Y si además han salido reflexiones como esta última que Josécho ha cogido ahí también el guante, pues seguro que ha merecido la pena, ¿no? Espero que habéis estado cómodos. Algunas personas nos habían trasladado pues su preocupación por las noticias que habían salido en prensa sobre los datos. Veis que en Navarra y en Pamplona, a pesar de lo que sale en prensa, la ciudad sigue funcionando, las medidas están ahí y no creo que seamos ajenos pues a la convivencia que tenemos que hacer con esta pandemia que nos ha afectado tan de lleno, ¿no? También me gustaría trasladar el agradecimiento a las personas que, como he dicho, llevan meses trabajando. Y bueno, pues dentro de las idas y venidas que han tenido las fechas, pues a poderlo haber celebrado en este contexto del mes de noviembre, pues es muy, muy importante para el Gobierno de Navarra y para los agentes culturales que han participado, ¿no? Y en una reflexión, sin ser experto en la materia, os quería trasladar la enhorabuena por haber puesto a la ciudadanía en el centro, ¿no? Poner a la ciudadanía en el centro significa que todo lo que la ciudadanía o todo lo que nosotros hacemos como servicios públicos lo tenemos en cuenta. Evidentemente tenemos unas responsabilidades con los sectores profesionales del ámbito audiovisual, con el ámbito del cine, con el ámbito archivístico, con el ámbito de conservación, pero estas jornadas han puesto a la ciudadanía en el centro, ¿no? La memoria social, la memoria familiar. Esta mañana ha habido un momento emotivo con la familia de lo que veremos esta tarde, y poner a la ciudadanía en el centro creo que es un ejemplo de lo que las políticas públicas en materia cultural tienen que ser en el siglo XXI, no lo entendemos de otra manera, con lo cual enhorabuena por posicionar ese tema, que muchas veces nos centramos en otros debates que también son importantes, que son necesarios para el sector. Y creo que en este sentido poner a la ciudadanía en el centro es un ejemplo de la línea a seguir, ¿no? Y por último, antes de dar el paso a Anabel y a Alberto, no voy a agradeceros suficiente el trabajo que las filmotecas han hecho desde que empezó la reapertura del ámbito cultural. Yo puedo hablar por lo que se ha trabajado aquí, pero me consta que en el resto de comunidades ha sido muy similar, ¿no? Los que estábamos en el ámbito de toma de decisiones, pues con el 30, con el 40, con el 50%, los horarios, esto pues sabíamos que caía en escala, y el esfuerzo que han hecho las filmotecas en su ámbito de prestación de servicios a la ciudadanía, en el ámbito de sus responsabilidades, conservación y programación, ha sido ejemplar, como también lo ha sido
el ámbito audiovisual en general, y quería trasladar este agradecimiento, bueno, pues porque también este encuentro viene para recuperar una memoria más cercana, la memoria de lo que ha sido este año y medio, y traer en nombre del Gobierno de Navarra y en Departamento de Cultura pues ese agradecimiento. Y por mi parte voy a ceder la palabra a Anabel y a Alberto para que vayan cerrando las conclusiones. Bueno, sí, yo un poco incidir en lo fructífero que me parece que ha sido la exposición de todas las comunicaciones que se han puesto aquí sobre la mesa y todos los diálogos que hemos compartido, no solo en los turnos de preguntas, sino en los espacios, ¿no?, en los descansos y en la comida. Sí que me parece que se han señalado, solo voy a decir 3 pinceladas, porque tampoco ahí va a quedar luego, los encuentros van a estar en YouTube, o sea, podemos acudir ahí, repasar y revisar todo lo que se ha dicho aquí. Un poco, que ya empezaba con la conferencia inaugural, una reflexión sobre si la estética debe ser uno de los criterios a la hora de conservar, ¿no? Lo lanzaba ahí Carolina y, bueno, en línea con eso sí que se han expuesto proyectos, trabajos como la exposición 8S8 de la Filmoteca Andaluza, que sí que combina un poco esto, ¿no? Un poco la visión creadora a partir de los documentos de grabaciones familiares domésticas. Un poco la terminología, también Josécho, ¿no?, ha propuesto aclarar un poco la clasificación de cine familiar distinta de cine sobre las familias y de cine personal, ¿no?, un poco repartido en la cronología, en el tiempo. Y señalar que nos vamos con propuestas concretas de trabajo, ¿no?, cómo seguir incrementando el inventario del cine español, con una propuesta de centrar un poco lo que se mande de las filmotecas sobre cortometrajes a partir de 1930 de ficción. Esa es la propuesta que yo he anotado, no sé si lo he hecho bien del todo, y también muchos descubrimientos. O sea, yo creo que las instituciones, las administraciones tienen que apoyar, o sea, seguir apoyando, pero incrementar mucho su apoyo si queremos que las filmotecas continúen con su labor de investigación. O sea, hay que conectar con el público joven, las nuevas generaciones, pero también que se pueda seguir investigando y descubrir, por ejemplo, pues cómo la Filmoteca de Valencia ha podido completar mejor su conocimiento de la obra de Joaquín Pérez Arroyo, descubrir un hecho histórico, ¿no?, documentar la hazaña del aviador malagueño Fernando Rey Loring, que bastante desconocido en su tierra, creo que ni siquiera tiene una calle dedicada. Sin embargo, le dedicaron un cómic, un autor riojano le dedicó un cómic durante la Segunda República, que creo que se reeditó. Y bueno, y yo por nuestra parte aquí en Navarra, yo no tenía ni idea que la primera aparición de Alfredo Landa había sido en un cortometraje de Javier Aguirre llamado Declive. Bueno, sí. Y un poco, pues, esto es lo que quería decir, ¿no? Lo que creo que las reflexiones y el trabajo que hemos podido todos apreciar aquí. Eso es todo. Gracias, Anabel. En esta línea de mandar unos mensajes finales, ¿no?, cedo la palabra a Alberto Cañada. No nos estamos reservando ningún bombazo, ¿eh? No penséis que ahora venimos con los fuegos artificiales. Para darle un poco de intriga al asunto. Buenas tardes, Arrasaleón. Me quito las gafas porque soy miope y veo mejor de cerca, no para dejar de veros, sino para leer mejor. Y al contrario, para mí ha sido pues, un placer volver a encontraros a muchos de vosotros que nos hemos visto durante los encuentros pasados y ver que estáis bien. Hemos tenido alguna ausencia que ya hemos comentado. Desde aquí un saludo y un abrazo para Nacho. Esperemos que se recupere del todo pronto. Bueno, en primer lugar, espero que
os hayáis quedado con la sensación de haber aprovechado este día y medio, para algunos algo más de día y medio, porque sé que llegasteis el domingo y alguno incluso se queda más. Pero bueno, me refiero a lo que ha podido dar de sí esta reunión de filmotecas que nos sucedía desde marzo del año 2020. Como breve es la participación reservada para el área de programación de las filmotecas en estos encuentros, sucintas también van a ser mis palabras dedicadas a transmitir lo que el conciliábulo de programadores mantuvimos ayer. Hablamos de muchas cosas, el eterno asunto de las relaciones con las distribuidoras, el estado de nuestros públicos durante la pandemia, la seducción del público nuevo, especialmente el joven. Esto lo tengo escrito, no es porque la calle acabe de escuchar a Mariona y a Josécho, sino que efectivamente es algo que nos preocupa principal y esencialmente a los que alimentamos y tenemos la programación en nuestras manos. De todas maneras, hablamos de muchas cosas, pero sin tiempo para profundizar, debatir o llegar a conclusiones algunas. Y precisamente es esta última circunstancia, la de que no tenemos tiempo para llegar a conclusiones, la que se repite en los rincones que tenemos reservados en estos encuentros, lo que nos condujo a tomar la principal y esencial decisión, al menos una, en nuestro cónclave vespertino, la de organizar un encuentro de programadores, al menos anual, con asuntos concretos a tratar, que gestionará un grupo de trabajo constituido ya en esta misma sesión de ayer. Se barajó incluso la primera semana de marzo de 2020 para este nuevo cenáculo, lo cual no significará que dejemos de asistir a los encuentros que se programan fundamentalmente desde el área de archivo de las respectivas filmotecas. Estaremos allá porque asistimos muy gratamente. Y esto es todo. Sin más asuntos de tratar, levantamos allá la sesión a las 18:45 horas. Besotem en Lisboa. Muy bien, Alberto. Y en esta línea trasladamos de manera oficial el escrito que nos ha entregado Tiago Batista en representación de la Cinemateca Portuguesa y el Museo de Cine de Portugal, que en el año 2022 la Cinemateca Portuguesa, Museo de Cinema, atravesará un periodo de grandes transformaciones estructurales, como el incremento de los programas de digitalización, un nuevo sistema de información o refuerzo de los equipos de conservación fotoquímica, y por eso se ofrecen su sede como el encuentro del sexto encuentro de filmotecas en Lisboa durante este año 2022. Traslademos ese ofrecimiento en nombre de Tiago Batista, que si quisiera complementar esta información con el micrófono, podría ser la oportunidad de cederlo y que pudiera hablar. En nombre del Gobierno de Navarra, también, antes de ceder la palabra, y creo que el final tiene que ser como los Juegos Olímpicos, ¿no? Que el final lo tienen quien recibe la sede. El objetivo también del Gobierno de Navarra, además de posicionar los diferentes temas que se han tratado en los encuentros, era que nos conocierais mejor, 10 años de la Filmoteca, 10 años de la biblioteca, y que no estuvierais en los radares de los proyectos en colaboración, y trasladamos este mensaje de colaboración por parte de Navarra en aquello de lo que nos corresponda y como nos tenga, ¿no? Y seguro que con este preencuentro de programadores y otros encuentros que podrá haber en el ámbito de la conservación, llegamos a Lisboa pues todos mejores y más fuertes. Seguro, habiendo compartido muchísimo más. Traer esta tendida de mano por parte de Navarra para la colaboración en proyectos, y cedemos a nuestros hermanos portugueses pues el final de este encuentro para dar paso al sexto encuentro. Tiago, por favor. Bueno,
Muchas gracias a todos por estos días de que compartimos muchas experiencias, muchos conocimientos, en que volvemos a vernos, porque estos cambios también son personales, no solo profesionales. Será un grande placer recibirvos en Lisboa el próximo año. Bueno, así es. Gracias. Pues damos por concluidos los encuentros, no la estancia en Pamplona, y ahora creo que viene una suculenta comida en la que seguir compartiendo y debatiendo. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Venga.